Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. Hoy, como puedes ver, me acompaña una persona súper especial. Patrick Vargas está por acá una vez más para mostrarnos algo impresionante. La vez pasada, voy a estar dejando el video por acá, estuvimos hablando sobre el humano luz y sobre cómo fue que caímos acá y sobre la misión que tienen estos seres oscuros a la hora de capturar a ese humano luz. Sin embargo, hoy vamos a ir un poquito más a fondo. Vamos a estar viendo imágenes reales dibujadas por varios pacientes y estoy seguro que algunas de esas imágenes quizás tú también las hayas visto en algún momento. Señoras y señores, con todos ustedes, Patrick Vargas. Patrick, ¿cómo estás? Hola Carlos, buen día, muy contento. Ya muchas personas nos han escrito, quieren más información y hoy día lo que vamos a mostrar y compartir, de verdad que, tal como tú dices, muchos se van a sentir identificados con lo que van a ver. Así es. Las imágenes que me compartiste están impresionantes. Yo desde que las vi, wow, quedé impresionado. Esos son los que vamos a estar mostrando a partir de este momento para que la gente se haga una idea de lo que la gente en tus sesiones dibuja, ve de manera en este tipo de hipnosis interdimensional que haces. Pero antes quiero que me contestes una pregunta muy, muy sencilla. Estas imágenes, cuando la gente entra en este estado de hipnosis, ¿es como que ellos se ven a sí mismos o es que lo experimentan en primera persona? Ellos están con su cuerpo astral en el astral. Por lo Okey, tanto, todo lo que ellos experimentan, ve, se les presenta, es tal cual. Lo están vivenciando en ese momento, bajo ese trance, que en el fondo es dejar la parte lógica, racional y el cuerpo físico para que se manejen en este plano más sutil con su cuerpo astral. te digo una cosa, Patrick, yo estoy en plano astral, digamos, entro en una hipnosis, entro a plano astral y veo estos bichos, me muero de miedo. ¿Sí? ¿Cómo controlas ese momento en el que la persona se ve en su cuerpo astral y ve que tiene todos esos implantes pegados, vuelve, alza la mirada y ve un bicho de estos? No es fácil, no, ya no es fácil desde este plano físico decir a las personas que somos alimento de otras entidades, de otros planos. Imagínate Sí. enfrentarte a un dragón, un reptil, a un cthulhu, qué sé yo, una bestia de 5 metros, con colmillos, qué sé yo. Entonces, previo a la sesión, considerando de que las sesiones que están publicadas en YouTube solamente muestran el extracto, la investigación en sí, pero antes de ello hay una conversación, hay una capacitación, una anamnesis para saber si la persona está capacitada para ingresar al astral. ¿Ya? En la mayoría de los casos no ocurre porque la persona es más temerosa, tiene algunas creencias muy arraigadas, Ujú. eh, entonces va a condicionar la investigación. La idea es que la persona entre lo más neutra posible, como una investigadora directamente, sin que la emotividad incluso la saque de la investigación, ya que estas entidades saben cuáles son los puntos débiles, el talón de Aquiles de cada persona que consulta, entonces van a intentar mostrar la imagen holográfica para manipularla, que sé yo, de un pariente descarnado, de alguien que extraña mucho, que ya falleció, u otras imágenes que tienen que ver mucho con sus creencias para sacarla del foco de la investigación. Entonces, en esa previa, sabemos si la persona está capacitada para enfrentarse a estas entidades, obviamente con todo el resguardo, con toda la seguridad, y en paralelo también hay un auxiliar que va acompañando, él está tranquilo, solamente está como de lejos mirando en el astral por si se necesita algún tipo de apoyo adicional. Ujú, exacto, eso es lo que te iba a preguntar. El auxiliar, entonces, en ese caso, tiene, digamos que dependiendo del escenario, 2 funciones. Me refiero a que en el escenario uno tenemos tanto al paciente como al auxiliar, ambos en estado de hipnosis, o el escenario 2 donde es solo el auxiliar y el paciente está consciente, completamente solo viéndolo. Claro, están las dos opciones y tiene que ver con cada caso. Entonces, si la persona es apta para entrar en un trance, para enfrentar la cuarta dimensión o el astral, perfecto, se hace de forma directa, porque también la experiencia es importante, porque hay personas que no le tienen credibilidad a esta situación, ya creen que es Ujú. una inducción, creen que eso es sugestivo, pero es interesante cuando esas personas entran en trance y ven lo que hay al otro lado y de verdad les cambia la realidad de las cosas, enfrentarse a Wao. las entidades, ver que los dispositivos que tenían instalados en su cuerpo,
Entonces deja una evidencia clara y tangible en cómo desde el astral están condicionando su fisicalidad. Qué increíble, Patrick. Sin más, vamos con la primera imagen, ya que son varias y quiero que la gente también entre en contexto sobre lo que vamos a estar viendo. Vamos. Voy a estar poniendo la primera por acá, esa que está ahí. A mí me llamó muchísimo la atención, por eso la quise poner de primero. ¿Quién hizo esa imagen? ¿Qué nos puedes decir sobre esta? Bueno, esa imagen corresponde, esto lo dibujó principalmente un adulto, ya que quien estaba siendo afectado por esta sombra, y era una entidad energética, son niños. Lo hemos visto en varios niños donde aparece esta sombra energética. Y este niño acusaba principalmente una ansiedad, rabia, frustración. En el colegio también era molestado, había un bullying ahí en esa conducta social dentro del aula. Entonces el Mm, niño estaba pasando mal emocionalmente desde ese punto de vista. Pero también el niño describía que veía una sombra que aparecía en sus sueños, que la veía en la habitación, que la observaba en la ventana, incluso de la misma sala en su escuela. Y esta sombra wow. estaba en una esquina de la sala, a veces se colocaba atrás del profesor, o recorría el fondo de la sala, o en su espalda. Y esto era constante. Claro, los papás no entendían qué ocurría, qué sucedía, y Sí, esta entidad energética lo que hacía era extraer la energía del niño, provocando condiciones emocionales principalmente alteradas. qué impresionante. Y entonces, este dibujo en sí, ¿quién lo hizo? Eso lo hizo un auxiliar, ya El cuando auxiliar fue quien lo hizo. el auxiliar, el niño estamos hablando que tiene 8 años, entonces no tenía esa expertise por lo menos para plasmarlo, pero la Sí. descripción que daba el niño antes de sesión y lo que se vio ya en sesión, es este el resultado, esa es la entidad. Claro, y también se confirma cuando ves a otros niños en otras condiciones, otros casos donde ven la misma entidad. Es bastante común eso que se repliquen las entidades. Ya explicaremos el porqué. Y es bastante común, Patrick, que los pequeñines también dibujen estos amigos imaginarios, ¿verdad? O sea, Sí, me imagino que tenemos te han también llegado bastantes dibujos, casos. ¿sí? Entonces muchos niños hablan de los amigos imaginarios, que conversan con ellos, que incluso le dicen lo que tienen que hacer. Así que ojo con los padres que cuando los niños le hagan esos comentarios, no es tanto de la imaginación. Ya es importante extraer mucho más la información que está entregando el niño para tener claridad si existe alguna entidad intrusiva que está manipulando a ese infante. Ujú. De hecho, lo que te estaba comentando, que es la imagen que vamos a dejar al final, que es una de las imágenes que más he visto a nivel, latinoamericano, digamos, y yo sé que mucha gente va a resonar con esa imagen. No lo voy a decir para no hacer un spoiler, Ok. pero esa imagen que vamos a estar presentando al final, estoy seguro que muchos la han visto, y yo he escuchado casos de amigos muy cercanos, te estoy diciendo por allá de los noventas, que han visto esta imagen en particular. Así que esa es la que vamos a estar dejando de último. Sin embargo, vamos con la segunda, que es esta de acá. ¿Qué nos puedes decir sobre esta? Bueno, esa imagen principalmente corresponde a un grupo de entidades que están saboteando a una persona. Si te fijas arriba, hay un reptil, Ujú, que es lo que dibuja la persona de forma directa, y tiene una bata. Es un reptil científico, ¿ya? Y lo que estaba haciendo este reptil científico principalmente es crear híbridos. ¿Ya? Ellos son expertos en hibridar, como mencionaba, son científicos. La idea siempre es hacer modificaciones genéticas, incluso con ellos mismos, para incrementar su letalidad. Entonces, este reptil científico que está arriba crea esta entidad, que es la más grande que se ve en la imagen, de brazos largos, ¿ya? Que es su creación. Pero esa creación está diseñada para controlar las larvas energéticas o desencarnados que están más abajo, que se ven como fantasmas, sí. ¿ya? Entonces, todo ese conjunto de entidades, entre otras que obviamente no están ahí dibujadas, son las que estaban acechando a una persona, ¿ya? Y lo que hacía principalmente, como es un científico, el que está más arriba en el escalafón, era estudiar a este individuo o a la persona que estaba acechando, su genética, hacerle modificaciones, implantarlo, ver cómo reacciona con cierto tipo de implante. Ese era el objetivo con este conjunto de secuaces que estaban diseñados para ser controlados por este científico. Ese personaje de ahí se me hace muy familiar a un Slenderman. No sé si has visto la Sí, historia, ajá, el creepypasta que existe de Slenderman, que es un hombre alto, con brazos largos y todo.
qué curioso que esto se vaya filtrando al argot popular, de manera en la que es, digamos que se filtra hacia sí mismo dentro de la realidad y llega a generar este tipo de creepypastas o de historias urbanas en las que ya lo vemos plasmado en la realidad de la cuarta dimensión, como lo estamos viendo acá. Hay mucho Otra primado cosa, negativo en las películas, en imágenes, uf. Entonces, sí, claro, uno lo ve, inmediatamente lo atribuye a una fantasía, que claro, la película que viste, entonces lo está reflejando en tus sueños, pero no es así, es al revés. Entonces, una buena estrategia de ocultar algo es a la vista de todo. Entonces, te lo muestran en las películas, es primado negativo, en diversas formas para que tú no le des el peso real y la función que cumplen estas entidades contra nosotros. y de hecho desde niños, ahorita que estamos hablando en el otro pasado, que era de niños también, una canción de cuna tan famosa como es Duérmete mi niño, ¿verdad? Duérmete ya, que si no viene el coco y te comerá. O sea, ya desde ahí ya nos están programando a Tal que ya cual. existen estos bichos y lo vemos como, bueno, incluso pongámonos un poquito más, digamos que paranoicos o incluso conspiranoicos, el mismo Barney, el dinosaurio, ¿verdad? O sea, todos estos son personajes que de una manera u otra nos dicen verdades escondidas, envueltas en mentiras, como bien lo decías en el programa pasado, de manera en la que nos vayamos comiendo esa información y vayamos nosotros aceptándola, pero desde una manera, como bien lo dices, oculta, una manera fantasiosa, para no llegar a creerlo del todo. Por Así ahí es. va De ese esa asunto. forma lo hace. Entonces, claro, bien por estas entidades, porque como manipulan todo este holograma Tierra, todas las cúpulas de poder, entonces, mientras menos veracidad se le dé a ese niño o a esa persona que escucha voces, que ve entidades, inmediatamente lo encausan por un tratamiento psiquiátrico, fármaco, y la entidad que nunca la identificaron sigue consumiendo a la persona, la sigue absorbiendo, la sigue manipulando, y la persona, claro, cada vez insiste en que está viendo una entidad, de que le habla en su cabeza, de que está manipulando su comportamiento, su conducta. Pero la psiquiatría no, lo encasilla, estás paranoico, demente, esquizofrénico, entre otras categorías que se le dan a personas que en realidad sí tienen contacto con estos planos sutiles. Qué impresionante. Vamos con la siguiente imagen. Esta imagen, bueno, no hace falta ni que la nombremos. Eh, esa habías Tal hablado la cual. vez pasada y lo he visto en varios programas. Voy a estar dejando el canal de Patrick por aquí abajo junto con todo el resto de información para que lo contacten. En esta imagen en especial vemos un Cthulhu, ¿verdad? Correcto. De esas creaciones de Philip Lovecraft. Yo Exacto, no es un sé, futuro. Tiene la principal característica es que tienen tentáculos estas entidades. Cuando el auxiliar o la persona entra al astral y ve una entidad con tentáculos, es una jerarquía, es una entidad de mucho poder. Ellos wow, normalmente manejan ejércitos de entidades que trabajan para él. En muy pocas ocasiones baja, llamémosle baja a la tercera dimensión, a hacer un daño de forma directa al aspecto físico, al humano. Normalmente tienen ejércitos que le extraen energía, lo alimentan. ujú. Él tiene mucho poder, esa entidad tiene mucho poder. Es una de las más poderosas que, basado en las varias videos que he visto de tus intervenciones, actúan ya cuando es necesario. O sea, casi nunca lo hacen, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando, Ujú. tal como lo mencionas, cuando ya es necesario, se acercan a la persona o la persona puede que tenga algún porcentaje de luz en particular, un alimento diferente a la mayoría de los humanos. Entonces, lo va a querer tener para él, ¿ya? Exclusivamente, un alimento exclusivo. Entonces, va a intentar de no trabajar con muchas entidades, con muchos soldados, porque encontró algo muy especial, un diamante ahí que le pertenece. Estamos hablando de personas que tienen una conexión con ese humano luz muy fuerte, Sí, lo que que sucede es que hay, aquí para dar más claridad, existen ujú, personas que si bien hablamos de que todos tienen un 2% de gen luz, pero existen algunas personas que tienen un 2.1, 2.2, no hemos encontrado hasta 2.5. No es común, pero las hay. Eso significa que tiene mucho más luz. Por ende, hacemos la conversión a estas entidades y tienen mucho más alimento para estas entidades. ¿Ya?
pero también es un riesgo para las entidades, porque si esa persona conecta con el amor, con su luz, esta crece exponencialmente. Entonces, Ujú. ¿qué hacen cuando personas llegan con este porcentaje de luz mayor? La intervienen de forma mucho más descarada o más macabro. Es decir, daño neurológico, daño físico, problemas mentales. Ahí mucho entra en la categoría, por ejemplo, los niños autistas, ¿ya? Que ellos tienen mucha Wow, luz, son mucho amor, tienen un porcentaje de luz maravilloso. Pero sí. claro, si conecta con ese amor, con ese porcentaje de luz, es un peligro para estas bestias. Por lo tanto, van a crear una condición neurológica o patológica para limitar que conecte con ese amor o generarle caos en su vida, en otro contexto. A otra persona le pueden generar, no sé, nació en una familia violenta, donde el padre abusaba, donde la mamá era alcohólica, golpeadores, una precariedad desde sus primeros años de vida, de ahí en adelante. Entonces nace con trauma, agobiado, con daño mental por la relación que tiene con sus pares. Entonces, este niño que crece de esa forma no conecta con el amor, no sabe qué es el amor. Que eso es lo que quieren estas entidades, porque si supiera de paz, tranquilidad, armonía, amor, contención, de familia, Ujú. inmediatamente conecta con ese porcentaje de luz y se incrementa. Y la bestia ahí no tiene por dónde arrancarse. Digamos que en ese momento en el que conecta con ese porcentaje, hace consciente lo inconsciente, por decirlo así, ya que no muchos sabemos cuál es nuestro porcentaje de conexión con ese humano luz. Si bien es cierto, dices que oscila, obviamente es un 2%, pero puede ser más, puede ser menos. Y aquí entra una pregunta que imagino que muchos te han dicho: ¿cómo sé yo cuál es mi porcentaje de conexión? Obviamente no se puede saber a menos de que sea una sesión, me imagino, ¿no? Correcto, a través de un tercero que entre en esta astral puede percibir tu porcentaje de luz y tiene que ver con la frecuencia y vibración que este emana en ese plano. ¿Ya? En ese plano Ujú, principalmente. Por lo tanto, uno ujú, no puede saberlo de forma directa, no me voy a mirar al espejo y saber qué porcentaje de luz tengo, no, no es ujú. así. ¿Ya? Pero sí hay pistas, por ejemplo, hay personas que tienen mucha conexión con la naturaleza, con los animalitos, personas que llegan a consulta y me dicen, necesitaba tal cosa, la visualicé y llegó, se concretó, a los pocos días la obtuve lo que quería, llegó, se me acercó, no sé, van creando una realidad, no saben de qué trata, pero sí saben de que cuando se concentran o se focalizan en algo en el corto plazo, se materializa. Personas por ejemplo, su entorno le dice que irradia mucho amor, mucha luz, cuando entra a un lugar genera mucha paz. Entonces son pistas que pueden dar claridad de que existe algún porcentaje de luz mayor. Qué bonito eso, qué bonito ser consciente de ese humano luz e incluso si no tenemos desarrollado ese, digamos que a cierto nivel tenemos 1.5 o 1, saber tener la conciencia de que lo podemos aumentar y que incluso podemos llegar a sobrepasar eso. Ahora, ¿por qué solo 2%? Bien lo habías explicado, es porque obviamente ese es el único porcentaje en el que estos bichos pueden acercarse, digamos que cautelosamente, sin que haga mucho daño, ¿verdad? Correcto, por eso este traje biológico programable diseñado por estas bestias, su función es albergar principalmente ese 2%. ¿Ya? Claro, en algunas ocasiones cuando encarna a una persona se les pasa que tiene un porcentaje mayor. Aún así el cuerpo de cierta forma lo resiste, pero claro, van a haber más ataques, más dispositivos, más implantes, más bloqueadores para que no conecte con esa esencia luz. Pero en la Ujú. mayoría está este 2% que les facilita que estas entidades se puedan acercar, acecharnos, estudiarnos y todo lo que saben hacer. Y de hecho, hablando de esos bloqueadores, vamos a la imagen número 4. Esta no la entendí muy bien. ¿Cómo es el asunto con esta? Bueno, son diversos dispositivos que tiene la persona ahí saliendo de trance, dibuja, por ejemplo, en el contorno del cuerpo se ve una especie de nebulosa, ¿ya? Ujú, Entonces su campo energético, que está fisurado, que está comprimido, obviamente, porque tienes intervenciones principalmente por estos dispositivos que son los que más se destacan. Uno en la zona del cuello, otro en el brazo y otro en la zona pélvica. El de la ujú. zona pélvica, que es el que más se destaca ahí,
está generando complicaciones y alteraciones en las vías urinarias, alteraciones Mm, prostáticas, por ejemplo, ¿ya? Por ese dispositivo. Y también estaban utilizando energía sexual de la persona, energía también muy solicitada o preciada por estas entidades. En el brazo también tenía un cable con un par de dispositivos. Esta persona trabajaba errando a caballos, pero cada vez que tenía que hacer estas manualidades por su actividad, sentía mucho dolor, mucho malestar. Y ni siquiera era por la hiperactividad del movimiento repetitivo, sino el dolor era diferente. Incluso le podía estar en reposo y aún así sentía ese malestar. Claro, dispositivo en la muñeca, en la zona del codo. Otro dispositivo está en la zona del cuello, zona cervical, que estaba generando problemas tiroideos y que a la vez también se enlazaba con un dispositivo que estaba a nivel cerebral, generando señales equívocas, principalmente tiene ujú. que ver cómo él filtra la realidad. Lo hacían que se enfocara solamente en cosas negativas y obviamente se formaba todo este circuito bajándole esta frecuencia y la entidad se alimentaba de esta persona y en paralelo, como mencionamos, síntomas en el 3D o en el plano físico son estas Ujú. patologías que he mencionado. Ok. Eso la persona lo ve durante la sesión, después sale de la sesión y hace ese dibujo. Correcto. Eso es Obviamente que evidencia directa de esa intervención. ajá, exactamente, esto lo está viendo la persona en su cuerpo etérico, Exacto, en el cuerpo astral el principalmente. Claro. el cuerpo astral, exactamente. Entonces, la pregunta es entonces, ¿dónde está el humano luz? ¿El humano luz está encerrado, digamos que en otro lado? Correcto. Estas mismas entidades que tiene de turno esta persona, a las que le pertenece y venían con él hace cientos de vidas, ya por Ujú, acuerdo, contrato, lo que hablamos en la entrevista anterior. sí. Entonces, el humano en luz en ese gran porcentaje está atrapado por estas entidades. Y en algunos Mm, casos también este humano luz atrapado le extraen energía, de esa misma energía pueden sustentar sus tecnologías, naves, centros de operaciones. sí. ¿Ya? Entonces, claro, aquí en la fase inicial él ve estos dispositivos. A medida que transcurre la sesión, cosa que se ve en las sesiones públicas, Ujú. pasamos a la siguiente etapa que es extraer estos dispositivos, identificar las bestias, obviamente, eliminarlas, rescatar su mano luz y liberarlo. Okey. Es todo un proceso que va por pasos, que es primero el reconocimiento me imagino que el primer esto es como un ataque casi que militar, ya, condicionado de cierta manera, en la que se llega primero, se analiza, se ve qué es lo que la persona tiene, cómo fue que se lo implantaron, para qué fue que se lo implantaron, cuál es Correcto. la misión que tienen estos bichos con esa persona en específico, y después se procede a lo que sería la eliminación. Me Como te imagino, y comentaba, después sí, como te comentaba en la entrevista anterior, por ejemplo, las personas llegan con cuadros, con signos y síntomas, ya con supuesta patología. Digo supuesta porque, claro, frente a los tratamientos que ha recibido con especialistas, con medicina tradicional, no han sí, habido cambios. Más aún si la patología entra en la categoría de idiopática, curiosa, ujú, extraña, sale de lo convencional, entonces, o te sentencia inmediatamente la medicina, pero sí, cuando llegan esas personas, en la anamnesis, en el interrogatorio, obviamente ya con el ojo clínico sabemos que corresponde a intrusión de parte de entidades interdimensionales o del astral. Entonces, y ahí comienza la investigación, ya por okey, esos signos y síntomas. Pero también si la persona te dice, oye, me están moviendo las cosas en la casa, tengo pesadillas recurrentes, siento que alguien se sienta en mi cama, me empujan, me tocan, entonces, claro, está siendo mucho más evidente ese ataque. Hay que hablar de las parálisis del sueño. qué interesante cómo esto va a resonar con muchísimas personas que han experimentado exactamente lo mismo. Ahora, nos vamos, o así como ya presentamos al Cthulhu, ¿verdad? Que es una de las entidades más, digamos que poderosas en este mundo de la cuarta dimensión, vamos con que también es muy curioso. ¿Qué nos puedes decir de las mantis? Ok, mira, la persona llega a consulta porque tenía conducta suicida, porque tenía una tendencia al autoflagelo, obviamente un problema de mental, ¿ya? Ujú, Globalicemos que tenía un problema mental importante, pero tenía momentos de lucidez. Y en ese momento de lucidez sabía que
o identificaba que tenía pensamientos que no eran de ella. Y lo curioso de este caso, que es bastante común, es que esta mantis llega por petición de otra persona. ¿Cómo es eso? Tú Opa, preguntarás. Tal cual. opa. Porque las mantis normalmente están presentes cuando existe alguna tendencia religiosa. Ellos hacen pasar en estas figuras holográficas de manipulación por estas figuras arquetípicas de carácter dogmático, perdón, Sí, religiosa. sí. Entonces, esta chica estaba con estos problemas mentales, entonces la familia comenzó a ir a la iglesia, comenzó a orar, a hacer peticiones. Y lo que hablábamos la vez anterior, cuando tú no reconoces tu propia luz y solicitas algo allá afuera, desconociendo cómo se maneja este holograma, esa entidad de turno, dentro del contexto que se dé, toma ese lugar y va a hacer el favor que están solicitando este grupo de familiares. Entonces, por rezar, por orar, por pedir, llega esta mantis generando caos aún mayor en esta muchacha. Ojo, mira qué curioso, Patrick, porque se les llama mantis religiosas, ¿verdad? Qué curioso que incluso el nombre típico, ¿verdad? Del el insecto en sí, en esta tercera dimensión, es mantis religiosa. Y obviamente es un animal que, bueno, mucha gente dice, bueno, se le llama mantis religiosa porque siempre parece que está con las manos así cuando se mueve y todo. Pero es una Mm. representación plasmada en la tercera dimensión de algo que pasa en la cuarta dimensión. Mira qué Ah, curioso. así es. De hecho, habían familiares, porque claro, el día que vino esta chica vino acompañada. Cuando vieron las sesiones que están publicadas, le resonó mucho la información. Sí, Habían cosas que no le cuadraban en realidad a todos los tratamientos que habían hecho con esta muchacha. Entonces, estos familiares, uno de ellos confirma de que en un sueño se le aparece un arcángel. Entonces, claro, aprovecha la oportunidad de esta persona para solicitarle al arcángel que ayude a esta muchacha. Claro, afirmó mucho más el contrato y el acuerdo y la mantis que se mostró con esa imagen holográfica como arcángel, nuevamente comenzó a atacar mucho más a esta muchacha. Y esos son los engaños. Uno entiende de que como seres humanos y sociedad buscamos siempre creer en algo, seguir a algo o a alguien, pero, y ese es parte del engaño, porque no dimensionamos la capacidad divina que tenemos al ser hecho imagen y semejanza del creador o la conciencia creadora. Cuando no analizamos eso, no reconocemos nuestra divinidad, nuestra luz, nuestra esencia, siempre vamos a estar necesitando que afuera nos den la solución de algo. Y, y es el diseño perfecto en esta trampa, en esta granja humana de estas entidades para que nosotros siempre estemos cediendo sí. nuestro poder y dando consentimiento para que ellos actúen, para que nos acechen, inconscientemente en la mayoría de los casos. Por eso son los reyes del engaño. Y sí, como estábamos hablando la vez pasada, ellos son los que han conformado todo este constructo y han construido todo desde lo físico hasta lo psíquico, de manera en la que nos mantengamos siempre aquí encerrados. Entonces, la siguiente pregunta, Patrick, es, ¿qué pasa con esos contratos? ¿Cómo es el contrato? Qué es ese famoso contrato del que te he escuchado mucho hablar en diferentes sesiones? El contrato va a depender de la persona, del contexto, de la forma que lo estén sometiendo. Como te mencionaba, hay niveles de acoso, de acecho o sometimiento. Entonces, hay personas que dicen, no, mira, nunca he tenido una actividad paranormal, nunca he visto nada extraño, nunca he visto sombras, no me han penado, como dicen por ahí. Y Ok, como yo. claro, entonces, y eso no quiere decir que no estés acechado por una entidad. Si el simple hecho de que estemos en esta cárcel holográfica es porque estamos en terreno de ellos y ellos van a hacer lo que corresponda para que nosotros no salgamos de acá. Pero sí hay ataques que son mucho más descarados. Este ejemplo de esta niña que había esta mantis, las famosas parálisis del sueño, personas que despiertan con marcas en el cuerpo, que se enfrentan a entidades cuando están en pesadilla, que se la llevan en naves. Hay un sinnúmero de situaciones. Ellos tienen un menú tremendo para poder alimentarse de nosotros y las formas diversas. Entonces el contrato no es que van a llegar con un papel, una carpeta y un lápiz y te van a decir, ¿me permites acecharte, atacarte y Sí, 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 sí. consumirte? No, no es de esa forma. Ellos van a buscar la estrategia adecuada para manipularte. Por ejemplo, si naciste en un sector que era muy religioso, obviamente van a mostrar esa deidad, esa figura, para que tú rindas pleitesía, tanto en la vigilia
como en el sueño, ¿ya? Y obtengan ese contrato, ese acuerdo. Tú te vas a entregar a lo que diga esa figura que te aparece en el sueño. Ok. Mira, por ejemplo, en el plano físico, el otro día vimos un caso de urgencia porque la persona estaba siendo poseída por esta entidad. Esta muchacha de Barcelona, de España, se contacta con nosotros desesperada porque hace mucho tiempo ya tenía una voz que le hablaba y le generaba ciertas conductas, al punto de que ella se salía de cierta forma, no estaba consciente de lo que hacía y comenzaba a manipular esta entidad, a manejar su cuerpo. ¿Ya? Caso extremo. Posesión directamente. Sí, sí, sí. Y entonces su pareja me envía sus videos cuando ella cambia. Y muchas personas también con lo que voy a mencionar van a identificar lo que quiero expresar o lo que quiero graficar. Muchas personas ven cuando una persona tiene otro temperamento o conducta que le cambian sus ojos. ¿Ya? Su mirada no es la misma, se pone Sí. opaca. ¿Ya? Ahí es cuando la entidad está controlando a la persona. Bueno, y esta persona, su pareja, me envía estos videos. Entonces ellos están lo más bien, qué sé yo, comiendo, cenando en la mesa y de repente ¡up!, cambia su rostro. Es más, cambia su voz. Y va más allá. Cuando él le pregunta, yo quiero que esté aquí mi mujer, que vuelva, ¿qué pasó con ella? ¿Dónde está? No, no soy tu mujer, le dice, cambia la voz. ¿Y quién eres? Híjole. Le dice, soy Lucifer. ¿Ya? Que sea Ah, bueno. Lucifer o no sea Lucifer, bueno, independiente de ello, es una entidad oscura que está al otro lado. Sí, ¿Ya? sí, sí, sí. Porque existe una cantidad de bestias, por eso lo menciono. Entonces, ese fue un caso de posesión, un caso donde la persona ya no tiene el control sobre su cuerpo, donde la persona tiene Wow. conductas que genera peligro en su entorno. Sí. ¿Ya? Entonces, pero es lo mismo, lo que cambia es la puesta en escena, ese engaño que te mencionaba, las diversas estrategias de control. Hay personas que dicen, oye, pero entonces hay que ir a hacerle un exorcismo. Peor, pero si funciona, me dicen. Es que eso es lo que tú crees. Lo que vemos en sesión, con los casos que hemos visto de exorcismo, es que la entidad, claro, hace toda esta puesta en escena y el show y la baba que cae y que se mueve con fuerza sobrenatural, qué sé yo. Es una puesta en escena, para que la persona siga aferrándose mucho más a esas figuras arquetípicas religiosas, por ejemplo. Mm. Entonces, se aplican todos estos elementos, el agua bendita, el crucifijo, qué sé yo, y de repente como que la entidad se va, y la persona queda ahí rendida, caída, agotada, exhausta. Pero cuando interrogamos y lo vemos en sesión, la entidad lo que hace dice, sí, me salí un rato más que nada para que crean que esto funciona. Entonces la persona se va con ese concepto de que funcionó, sigue creyendo en esas figuritas exteriores, en esos dogmas, Sí. y se sigue generando el mismo bucle. ¿Ya? Sigues contratando, sigues pidiendo. Y la entidad vuelve. La entidad vuelve al Sí. tiempo, al corto plazo, a la persona y sigue manipulándola y manejándola. Claro, entonces, ¿qué hace la persona? Oye, vamos otra vez donde el sacerdote para que haga el exorcismo, porque la otra vez no sirvió, entonces vamos otra vez. Y vas por otro acuerdo, por otro contrato, por otro dispositivo o un cambio de jerarquía incluso. Hacer una actualización sin querer queriendo. Tal cual. Hija, Fuerte. qué curioso cómo te muestran la el problema y la solución, entre comillas, pero atrás de todo eso es donde se está Qué bueno moviendo lo que las ideas. mencionaste, porque no solamente ocurre en el astral, sino también en el plano físico. Y mucha gente ya va entendiendo de qué trata esto, que te muestran estos ciertos líderes que guían a masas o gobiernos directamente que te muestran el problema, pero también tienen la solución lista al otro lado. ¿Ya? Pero hay algo de fondo siempre. ¿Ya? Así Esas es. típicas frases que esto es por tu bien, tenemos la solución, pero el que gana siempre es el que está más arriba o el que está en el astral. El que está en el astral. Híjole, es que cómo lo vemos plasmado esto en la Matrix, en nuestro día a día, como bien lo dices, en los gobiernos, en las entidades, que mira qué curioso que cuando hablamos de gobierno, hablamos de entidades gubernamentales. La misma palabra lo dice, como incluso hasta nuestro propio lenguaje nos encadena, ¿verdad? Qué curioso, Patrick, eso Totalmente. yo que hablo mucho sobre el poder de las palabras, y que he compartido montones de videos sobre cómo hablar bien. Es impresionante cómo utilizamos palabras todos los días que más bien nos esclavizan, nos encierran más. Y esta es una de esas palabras que es impresionante. Vamos con la siguiente imagen que es, Exacto. me pareció muy curiosa, mírala por acá, esta de acá.
quién hizo ese dragoncito tan simpático. Sí, es simpático, tal cual se ve así como, casi como un peluche, ¿Sí? ¿ya? Pero este dragoncito, lo que pasa es que era juvenil, llamémoslo así, ¿ya? No era un dragón desarrollado, poderoso, él estaba en capacitación, ¿ya? Que también ocurre Ah, eso. estaba en Él training. estaba consumiendo a esta persona, principalmente esta entidad de raza dragón, lo que hace es bajar la frecuencia con este Ujú. huésped, a esta persona que estaba acechando. Le generaba Sí, pesadillas principalmente, y claro está que no era una jerarquía, ¿ya? ok. Entonces él estaba, y ese desarrollo también depende de la cantidad de energía que vaya absorbiendo de la persona, pero Ujú. sí estaba siendo capacitado por otras entidades, o sea, a ese nivel nos manipulan, nos prestan para que se capaciten con nosotros estas bestias. Es como, bueno, yo que trabajé muchos años en diferentes call centers, es como estar en un call center y que está la persona que está frente a la computadora y todo, y uno está como haciendo, bueno, la persona le está haciendo uno como el babysitting, ¿verdad? Mientras te está enseñando el programa y todo, y después te dice, bueno, te toca a ti atender la siguiente llamada, y uno así todo nervioso, como, ¿en serio? Sí, y es una llamada real, entonces te pasan el headset y todo, y tú te sientas frente a la compu y ves todo nuevo, y suena el teléfono. Y bueno, yo sé lo que es esa emoción, porque desde muy joven he trabajado con eso. Me imagino que es lo mismo en este escenario, donde Tal llega cual, un... tal cual. Aquí el error que no se puede cometer, o no puede cometer esta entidad juvenil, obviamente, es intentar de que la persona conecte con su luz, con su amor, con su esencia. Entonces tiene que mantenerla constantemente acechada, asustada, Ajá, atormentada, angustiada, qué sé yo. sí. Obviamente tiene que estar alguien ahí, otro ser, digamos que quizás de mayor jerarquía o quizás mayor, Sí, ¿verdad? lo observan, a ver qué tal está el desempeño de este joven. Dice. Exactamente. Qué interesante don Patrick. Vamos Mm, con el siguiente. vamos. Este es muy curioso. Ese, bueno, no hace falta ni que digamos qué es, ¿verdad? Una figura bastante conocida, muy repetida, y muchas personas que están en esta área del contactismo Sí, tienden a verla, a hablar. De hecho, muchos contactados tienen esta interacción con este tipo de entidades, que son los clásicos grises, cabezones, ojos gigantes, negros, sí, oscuros. sí. Y lo que vemos ahí, este gris está custodiando una especie de colmenas que están al costado. En esas Ujú. colmenas están atrapados los seres luz de varios aspectos físicos. Y él está Okey, encargado. Claro, no es que esté saludando, pero está con la mano ahí hacia arriba para ver la cantidad de dedos que tiene, ¿ya? Y está a cargo justamente de mantener atrapados estos aspectos luz, ¿ya? ujú. Ese es el objetivo, lo tienen como de guardia. Em, lo que he escuchado, don Patrick, es que hay 2 tipos de grises. Están los que son muy pequeñitos y están los altos. Sí, esa es como la principal característica. Sin embargo, existen otros que varían en su color. Nos hemos encontrado con seres azules, seres negros, seres con traje, ya, pero Con los la más misma comunes son esos contextura. grises pequeños de 1 metro promedio y los otros ya más altos que bordean sobre los 2 metros. ¿Ya? Normalmente aquí, por jerarquía, el gris alto, estilizado, es el que está sobre este pequeño. Okey, okey. Eh, si me ven moviéndome entre pantallas es porque estoy bajando las imágenes al mismo tiempo y las estoy viendo también porque, de hecho, hasta ahora les estoy poniendo la atención que merecen, porque cuando me las pasaste yo nada más las bajé y listo. Pero súper interesante ver cómo estos, bichos, los grises en particular, son tan famosos porque obviamente la retórica nos dice que son seres que vienen de otros planetas. Es otra Entonces aquí es trampa. donde viene también parte de la trampa, me imagino. Es otra trampa que la hemos confirmado en muchas ocasiones. Yo también, hace muchos años atrás. Bueno, desde pequeño siempre me cuestioné la realidad y me fascinaba todo lo que era de carácter extrafísico, paranormal, metafísico, Claro. etcétera. Entonces, claro, en un momento uno, cuando entra en esta área, dice, oye, me gustaría tener contacto con ellos y ver naves y que se aparezcan y conversar y hacerle algunas preguntas. Claro, es parte de ese proceso. Hoy día ya con la información que tenemos, no es así. O sea, uno se expone cuando quiere tener contacto con estas entidades, porque nuevamente da el consentimiento a este grupo de entidades arcónticas, ya sean grises, dragones, reptiles u otros. Son del mismo grupo, son regresivas,
¿ya? Nos quieren Ujú. hacer daño. Pero si tú Sí. estás con ese afán de contactarte con ellos aprovechan ese entusiasmo para manipularte y acecharte. Por ejemplo, vamos a utilizar un hecho bastante conocido acá en el sur de nuestro país, en Chile, cerca del sector de Chiloé, la isla Friendship, La ¿ya? isla Friendship, Por ejemplo. famosísima. Entonces, ¿qué es lo que se habla? Bueno, es una isla que tiene una movilidad, no se puede ubicar geográficamente porque se cambia de sector y solamente pueden ser visitadas por ciertas personas que ellos seleccionan, ¿ya? Y cuando estas personas que van a su isla, también se les quitan las enfermedades. Estoy resumiendo, ¿ya? Claro, la persona que es lo que ve, oye, fui para allá, tuve contacto con estas entidades, me sanaron, me curaron, no tengo el tumor, ya no tengo el cáncer, maravilloso, maravilloso. ¿Ya? Pero lo que ocurre realmente es que tú das el consentimiento y ellos sacan materia genética tuya y te llevas un par de dispositivos, ¿ya? Pero te lo venden como que te vamos a sanar, cosa que lo mismo pasa con situaciones que me parece, no sé si te lo había comentado, en alguna ocasión que estuve trabajando con una persona que tenía la misma capacidad de Pachita, ¿ya? No sé, si no te lo mencioné, yo creo que tenemos que conversarlo en próxima entrevista. Sí. ¿Ya? Porque ahí yo estuve presenciando cómo esta persona, de sus manos, sin ninguna herramienta quirúrgica, abría los tejidos, llegaba hasta el hueso, hasta el órgano, la víscera, sacaba tumores, sacaba tejido, luego sellaba con sus manos y la piel se regeneraba. Yo ahí a 20 centímetros viendo, confirmando y verificando. Wow. Pero claro, todo eso te vuela la cabeza, te llama la Sí, atención. Y claro. mucha gente se entrega y queda encantada con este hechizo, llamémoslo así. Sin embargo, hay una trampa atrás. Y hago esta similitud porque, claro, es la isla Friendship. A estas personas que sanan son manipuladas por estas entidades, especialmente la persona que sana, pero el objetivo es el mismo, que tú des el consentimiento, le estás permitiendo que interactúen con tu cuerpo físico, que te metan y te saquen lo que ellos quieran, pero tú ves solamente la parte superficial, la forma. Me sacó el tumor, me sanó, pero va más allá. Va más allá, qué interesante. Y de hecho, bueno, he escuchado de la isla Friendship en la que la mayoría de seres que ven allá son nórdicos, son altos, rubios, que son físicamente atractivos a la vista. Entonces eso también genera como cierta confianza. Y también lo Claro, vemos eso plasmado en la 3D, porque un día estaba hablando con un amigo que estábamos viendo un amigo allá de Argentina, y estábamos viendo un estudio en el que decía que el 60% de las personas, 60 o 70% de las personas visualmente atractivas consiguen los mejores empleos. Entonces, digo yo, bueno, es obvio que van a querer mostrarse de una manera atractiva a la vista para que también generen esa, a primera vista, esa. imagínate, imagínate el ser humano conecta con su esencia, con su luz, incrementa su bioelectricidad y comienza a tener ciertas capacidades que permiten que él se desarrolle en el día a día a través del sentir. Imagínate, a esta persona se le aparece un nórdico que está siendo manipulado por una entidad, pero su sentir capta esa frecuencia, esa baja frecuencia de este ser rubio, bonito, alto, pero su frecuencia dice lo contrario. Entonces la persona en esa conexión tiene la capacidad de saber que lo que tiene al frente no es algo benevolente. Y eso Sí. es lo que estas entidades también evitan, que nosotros conectemos con nuestras capacidades de percepción. Entonces, como el humano se basa por la forma, entonces le muestran estas imágenes de seres bonitos que aparecen en los sueños. Por ejemplo, Ashtar Sheran, que lo hemos encontrado en muchas ocasiones, que Sí, se sí. muestra como nórdico, con su melena rubia, qué sé yo, su traje azulito, pero una entidad. En muchas ocasiones ha sido un dragón, a veces otra entidad, pero utilizan la figura arquetípica de la New Age, ¿ya? Para manipular a las masas y a las personas. El mismo, también te escuché en una sesión hablar del mismo, Saint Germain también. Correcto, también ha pasado. Si bien han existido seres que han tenido ciertas capacidades importantes en la conexión con su propia esencia y han dejado ciertas enseñanzas, pero también como queda en el inconsciente colectivo una figura en particular, se utilizan o lo utilizan estas entidades para manipular y seguimos nuevamente dando el consentimiento a lo de afuera y perdiendo la atención donde realmente tiene que estar, que es nuestra esencia, reconocernos, saber lo que somos. Qué interesante es reconocer eso que somos, que muchas veces lo olvidamos. Vamos con la siguiente imagen, Patrick. Por acá está.
Esta tampoco la entendí muy bien. ¿Qué quiere decir esta imagen en particular? Bueno, ahí en la figura inferior también la persona presentaba implantes a nivel de la zona sexual, en la zona del vaso páncreas, que estaban Ujú, alterando y condicionando su salud principalmente, y en la zona del cráneo, ¿ya? Lo cual generaba que su comportamiento fuera pesimista, negativo. Entonces siempre llegaba con una conducta no adecuada a la casa y comenzaba en esa interacción a alterar el entorno familiar. Entonces ujú. ya la familia sabía que cuando llegaba cambiaba todo el ambiente, la energía se alteraba. Okey. Y él tenía la conducta de siempre irse a un sofá a sentarse, ¿ya? Como mucha Ah, gente lo hace, el sofá regalón, el lugar regalón, la cama, qué sé yo. Entonces, por eso aparece el sofá. Al sentarse, ese sofá también estaba intervenido. Y aquí también opa. vemos de que no solamente van a intervenir al humano, pueden intervenir los elementos de la casa, la propia casa, Sí. y ese sofá prácticamente era un portal que le extraía energía. Entonces, nuevamente vemos esta nebulosa oscura alrededor del sofá y la persona que Sí. está ahí dibujada sentada. Y después, claro, alteraba su campo energético, bajándole más la frecuencia, pero tenía un portal. Entonces, cada vez que se sentaba ahí, salía peor, con dolores, malestares. Y no entendía el por qué, si estaba sentado solamente. Qué interesante eso que hasta, los mismos las mismas cosas que tenemos en casa que supuestamente están hechas para darnos un confort, ahí también se implantan cosas. Aquí es donde yo digo: "Parce, entonces, ¿en qué confiamos?". Obviamente, en el humano luz que todos tenemos dentro. Ujú. Ahora, aquí es donde viene también algo que me ha llamado mucho de tus, sesiones y tus intervenciones, que cuando el humano luz es liberado, se pide que limpie la casa también. Entonces, en Claro, ese caso también limpia, en este caso limpió el sillón, limpió la casa en general de todo, cerró todos los portales que pudiesen haber estado abiertos y limpia de parásitos, seres gelatinosos y todo eso se va. Entonces, me imagino que eso es parte de todas las sesiones. exacto. Parte de la sesión justamente tiene un proceso, un protocolo. Si bien en el fondo de la sesión, cuando las personas las ven, estas que están publicadas, se dan cuenta que en el último cuarto de sesión es cuando ya sacamos el humano luz, lo repotencializamos, lo dejamos estable, porque viene agotadísimo, literal, porque todo lo que le extraen y le hacen. Entonces lo dejamos repotencializado y él obviamente se encarga también, junto con el equipo de seres luz que nos apoya, de estabilizar la casa o el lugar donde la persona transite, sea incluso el lugar de trabajo, su vehículo. El trabajo es bien minucioso, bien importante, bien detallado. Entonces no es una simple limpieza donde tú vas a alguien y te, ya saquemos los dispositivos, te encontré esto, cortemos un contrato. No, esto es todo eso y más. Todo eso y más. Porque la idea es Que resetear a la persona en su totalidad y que de ahí en adelante, en su conciencia y conexión con su mano luz o esencia, mantenga estas entidades a raya. ¿Por qué digo las mantenga a raya? Porque las que estaban hasta ese momento se eliminan, no están, pero ujú. seguimos en su terreno. Y las sesiones que están publicadas entregan siempre una pieza del rompecabezas que va empoderando a la persona, le da claridad cómo nos acechan, cuáles son sus estrategias de control, pero a la vez cómo uno se va empoderando para mantenerlas a raya. Cuando ya te capacitas en eso y una vez hagas tu liberación, lo aplicas y te vas a dar cuenta que estas bestias nos temen a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Ya? Ese es el objetivo. Eso es bonito, eso es lindísimo saber que somos más poderosos que estas bestias a la par, incluso de ese 2% de humano luz. Son simples zancudos, cucarachas, insectos que en realidad no hacen nada. Exacto. Simplemente es que nosotros mismos, basado en un pensamiento de tercera dimensión, de creencias y paradigmas limitantes, nos rebajamos al nivel de ellos e incluso más abajo y ahí es donde nos intervienen. Pero cuando tenemos conciencia de ese humano luz, todo incrementa y más bien, por ejemplo, un ser como el Cthulhu o como los dragones que has visto, son insectos, son bichos que en realidad no hacen nada, siempre y cuando mantengamos esa conexión. Y es hermoso ver cómo, y como te digo, ya yo soy fan de tu canal, siempre estoy viendo las intervenciones, voy a dejar obviamente el link aquí abajo. Eh, en las intervenciones veo cómo la gente verdaderamente conecta con ese humano luz y me imagino que
hay un seguimiento después de eso, donde tú has documentado el cambio real en las personas, donde ya esa persona que antes tenía ciertas características, ciertos comportamientos, naturalmente, sin ninguna resistencia, cambian ese pensamiento, cambian esa energía, e incluso la vibra, es mucho más amplia, mucho más brillante, y empiezan a actuar ya desde el amor, que es lo más importante. Así es fundamental actuar desde el amor, pero reconociendo de que somos amor, no desde el concepto que nos inculca el sistema. Y eso es Ujú, fundamental. Ahora hay muchas personas que tienen la teoría de lo que ven de la New Age, las creencias, los dogmas, o desde su imparcialidad también sabe de que sí, somos luz, somos amor, yo estoy encarnado aquí, soy un fractal luz y soy un guerrero luz, qué sé yo. ¿Ya? Pero independiente que lo sepa en teoría y quiera aplicarlo incluso, aún así la persona está con dispositivos, con implantes, con acuerdos, con pactos y contratos que no sabe cuándo lo firmó, cómo fueron y cómo lo condicionan en el presente. ujú. Entonces, claro, la persona quiere aplicar toda esa teoría que es maravillosa. Sin embargo, la entidad del otro lado que tiene el control total por todos estos dispositivos que le tiene instalado, comienza a ajustar nuevamente los niveles y aumentamos un poquito acá y el bloqueador acá y el conversor aquí también. Entonces van ajustando y se genera como este gallito que llamamos, ¿ah? El tira y afloja. ¿Ya? Entonces es constante y la persona dice, oye, pero decreto todos los días y medito, me porto bien, no le hago mal a nadie, pero no veo cambios, incluso estoy peor. Y es justamente lo que estoy explicando. Estas bestias tienen el control. Entonces la persona, claro, sigue en ese bucle hasta el punto en ocasiones donde ya desecha todo eso que aprendió y se entrega a esta manipulación. Pero es por ello. Hay muchas personas que son muy buenas, hacen el bien, pero no les va bien. Y eso tiene que activar inmediatamente el cuestionamiento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es la voluntad del Padre, del Creador, que estemos sufriendo, que tengamos situaciones negativas en la cotidianidad? Cuando comienza ese cuestionamiento, cosa que también estas entidades no quieren, por eso Sí. nos meten creencias y dogmas por el exterior para que busquemos la explicación o el consuelo, sometiéndonos a que, no, es que lo tuyo es karma, lo que hiciste en la vida anterior es lo que estás viviendo ahora, entonces, o no, es que lo tuyo es la voluntad del Padre, entonces tú tienes que aceptarlo. Claro, y la gente dice, chuta, nada más que hacer, pues si lo dice el Padre, entonces no ves más allá, no ves que existe una manipulación de planos más sutiles, de la Ujú. cuarta dimensión, sobre nuestro plano 3D. Para todo hay una condenada respuesta, pero la respuesta siempre va a estar dirigida a que te mantengas en la 3D y tengas que sufrir o tengas que hacer tal cosa o tengas que hacer tal otra sin aceptar tu propia libertad, ¿verdad? Que es Correcto. lo que siento yo que también es importante, esa libertad que me permite a mí decir, ok, tengo la libertad también de conectarme con mi humano luz y obviamente potencializarlo. Y aquí quiero traer algo a colación que habías dicho en algunas intervenciones. Llega el momento en el que la conexión luz es, obviamente estos bichos siempre van a estar al acecho, pero llega un momento en que tu conexión luz es tan fuerte y cuando llega a hacerse robusta, fuerte, que estos bichos ya como que desisten, como que dicen, no, no se puede, no le llegamos. Correcto. Entonces ahí es donde, si bien siguen acechando, como que va mermando ese ataque, ¿no? Así es, y es importante que la persona vaya viendo la realidad desde esta nueva visión. Por ejemplo, cuando la persona termina sesión, les mencionamos, tú ya tienes una nueva frecuencia, estás en conexión directa o en integración con tu esencia, con tu luz. Por lo tanto, irradias mucho más. Claro, va a llamar más la atención al otro insecto, a las otras bestias, ¿ya? Sí, Porque eres sí, una ampolleta, va a tener más polillas alrededor, básicamente. claro, claro. ¿Ya? Pero ese poder, esa conexión es tu ventaja, es un arma que no tenías. Y ahora visualizando, que es la forma de navegar en el astral, visualizando, y si le colocas emotividad o sentir a esa visualización, vas a la segura, más creas esa realidad. Entonces, a través de esa visualización, tú te mantienes protegido, controlas a estas bestias o las eliminas. O sea, o apenas aparezca una bestia, ni siquiera hay que invitarla a que salga de la casa, hay que eliminarla, no hay otra opción. Y tu propia luz va a incomodar las bestias del entorno familiar, ¿ya? Es decir, y es así, lo hemos visto en sesión, que las entidades de los otros, claro, van a ver que viene una persona con más luz, van a intentar manipular a la persona que controlan para que genere
alguna alteración emocional en la que tiene más luz, pero si no pisa el palito, esto llamamos acechar, si la persona se acecha y sabe que la están intentando que pise el palito, estas bestias dicen, oye, está muy consciente ella, no podemos alterarla a través de esta pelea que queremos generar, esta interacción negativa, y comienzan a recular. ¿Ah? Se colocan incluso detrás de la persona como tapándose de la luz de la persona que llegó. Sí. Entonces, ahí también viene el otro factor, cuando hay personas que dicen, oye, pero quiero ayudar a mi esposo, a mi señora, a mis hijos, hija, qué sé yo. Claro, desde lo físico tú quieres tomar acción, desde el plano físico, pero una verdadera ayuda viene cuando tú te centras, estás con tus cinco sentidos en el presente, cuando estás en el presente ya no estás colocando mente, no estás ni en el futuro ni en el pasado, que es la que estas bestias quieren, que pienses, 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 pienses. Cuando estás en el presente puedes percibirte. Si intencionas el sentir en ese amor y tranquilidad y visualizas expandiendo esa luz, se crea. Y de esa forma, al irradiar tu luz, comienzas a cambiar o afectar la frecuencia de la persona que tienes alrededor. Y la luz es más potente que la oscuridad. Eso es fundamental para ayudar al entorno. La importancia del momento presente, cosa que hemos estado hablando también aquí en el canal durante gran cantidad de años. No te puedo decir cuántas veces he mencionado que parte del crecimiento del ser humano se basa en tres aspectos muy importantes, que es obviamente conexión con el humano luz, agradecimiento y vivir en el presente. Para mí, esos son las tres claves que obviamente nos ayudan a, de forma holística, y cuando me refiero a holística, me refiero a espiritual, físico, psicológico, nos Ujú. ayuda a generar esa realidad que tanto queremos. Quiero hacer un paréntesis ahí porque hay información importante a entregar también. El agradecimiento, una de esas tres virtudes que son maravillosas. Recuerden siempre, dimensionen la información que estamos entregando. Siempre importante dimensionarla y observar observarnos desde afuera de nuestro cuerpo, contemplarnos, como decían grandes maestros. El agradecer a uno mismo, porque tú lo que llega a ti es por tu propia conciencia, sea bueno o sea malo. Todo Es depende de la cierto, conciencia que tengas. Claro, si te sí. alineas obviamente con lo bueno, comienzas a despertar, como se dice, vas a hacer, y eres coherente en lo que piensas, dices y haces, obviamente vas a traer eso acorde a esta nueva vibración. Maravilloso. Y el agradecer, obviamente, en esa misma lógica, es a ti mismo. ¿Ya? Tú tienes la capacidad, eres Dios, tienes la facultad y eres consciente, agradece esa conciencia, agradece ese despertar a ti mismo. Lo que trajiste llegó a ti mismo. ¿Por qué lo menciono así? Porque en sesiones no hemos encontrado donde hay personas que dentro del turismo espiritual de la New Age, que te ofrece muchas cosas, es agradecer siempre a maestros, guía, gurú, fuerzas exteriores, qué sé yo. Y nuevamente es lo mismo, estás reconociendo algo fuera tuyo que está aportando y complementando lo que tú deseas. Nuevamente, dejas de reconocer tu propia divinidad. Y la entidad de turno ingresa a acecharte. Sí, muy interesante. Cuando una vez escuché en un video, no me acuerdo a dónde, para serte honesto, alguien que decía, cuando enciendes una luz, cuando crees que estás encendiendo esa luz a San Miguel, a Metatrón, a quien sea, no le estás encendiendo esa luz a esa entidad, la estás encendiendo a ti mismo. O sea, tú mismo te estás dando luz, tienes que verlo desde la perspectiva de que todo lo que haces es por y para ti. El problema es, como bien dices, cuando le damos ese poder a alguien más para que ese alguien más agarre ese poder, cumpla con lo que pedimos, pero por detrás viene una actualización de aparatos que tenemos adentro. Entonces ahí Claro, otra vez caemos en la trampa. Qué majadería, Patrick. así es. Vamos con la siguiente, Vale. que es esta de acá. Ese, Ok. bueno, ese es un bichillo, parece un dragón de Komodo, solo que tiene algo muy raro en el ojo. Buena pregunta. Sí, se ve claramente que existe un ojo que es diferente al otro. ¿Ya? Ujú. Primero, este reptil que se deja en evidencia ahí, no está saludando. Lo dibujan de esa forma Hola. porque este tiene unas garras tecnológicas. ¿Por qué razón? La persona llega a consulta porque tenía un dolor en el hombro intenso.
Había ido a especialistas, traumatólogos, kinesiólogos, fisioterapia, etcétera. Había hecho un montón de tratamientos, pero su dolor no disipaba y se incrementaba. Bueno, en sesión descubrimos, él entra en trance, que se espanta cuando ve un reptil en su espalda, y una de sus manos estaba insertada en su brazo, en el hombro, y era lo que le estaba provocando el dolor. ¿Por qué razón? Porque este reptil lo manejaba igual que un títere, con sus manos, pero conectado por el hombro. Y ese era los signos y síntomas que presentaba en esa zona. El ojo que tú ves ahí es un Ujú. ojo tecnológico, donde este reptil podía, tecnológico y a la vez era un arma, tenía la capacidad de atacar y defenderse a través de ese ojo. Ya como mencioné en las primeras imágenes, ellos tienen la capacidad de modificarse genéticamente o incorporarse tecnologías para incrementar su letalidad. Ok. Obviamente quitamos la garra del cuerpo de esta persona y el dolor se fue, disipó. E incluso en ocasiones él despertaba con marcas en el hombro. Ujú. Qué curioso cómo estos bichos, es este tipo de defensa que arman ellos, lo arman basado obviamente en todo lo que han estudiado sobre el humano luz y así. Sin embargo, el humano luz, ese 2% que es tan poquito, es capaz de destruir toda esta tecnología, ¿verdad? Correcto, es Ujú. así. Por eso ellos constantemente nos bajan la autoestima, nos generan situaciones emocionales tóxicas, negativas, para que no conectemos. ¿Por qué? Porque conectamos con la paz, la armonía, el amor, el bienestar. Entonces, no, eso no tiene que sentir el ser humano. Y si lo siente, bueno, que sea acotado, ¿ya? Solamente por un momento, que no sea continuo, que no sea su realidad, que su realidad sea estar angustiado, preocupado, con sufrimiento, con dolor, enfermedades, etcétera. Como bien decíamos la vez pasada, arreglan una cosa, pero se van a joder otra con el hecho de que ecualizar ahí la frecuencia y que se mantenga siempre en el mismo aspecto. De hecho, la Correcto. siguiente imagen es súper curiosa porque estoy seguro que mucha gente va a resonar con esta también. La típica sombra que se ve en una esquina. Ok. ¿Qué podemos decir de esta, Patrick? Esta chica llega primero con problemas en sus ovarios, problemas en sus vías urinarias, en el útero, inflamación, ovario poliquístico, alteraciones en el aparato reproductor. Ujú. Y también tenía conflictos con parejas, con una pareja o con la otra. Entonces sus relaciones interpersonales, sentimentales, no daban fruto. Estaba complicado siempre, una tendencia constante. Ok. Pero a la vez tenía parálisis del sueño. Entonces la parálisis del sueño la llevamos en trance y una vez que está observándose en su cama, porque la idea es que se contemple, se vea desde afuera, desde el astral, cómo está ella. Y, claro, te grafica, estoy acostada en la cama, estoy tapada hasta el cuello con la ropa de cama, ¿ya? Y te comienza a narrar qué sucede, la lleva al punto donde viene esa parálisis. Y me dice, Patrick, estoy viendo un ser oscuro, negro, que sale desde la esquina de la habitación. Ya, ¿y qué es lo que hace? Se sube sobre mí y comienza como a sacar algo de mi zona pélvica. Claro, resumiendo, era esta entidad que lo que hacen en la parálisis del sueño es como que te colocan un anestésico para que tú no te des cuenta todo lo que te implantan o cómo te manipulan. Y esta entidad la paraliza y comienza a extraer esta energía sexual de la zona pélvica. ¿Ya? Obviamente este alimento es mucho más cotizado por estas entidades. Y es lo que también a la vez estaba provocando esta alteración en el aparato reproductor, ovario poliquístico, como mencionaba, entre Mm. otras anomalías. Y también los conflictos de pareja era porque también sean situaciones bien curiosas. Estas entidades querían la exclusividad con esta mujer. ¿Ya? Entonces Ok. prácticamente no quería compartirla con un humano. Ujú. Entonces siempre estaba generando alteraciones energéticas para que no fluctuara, no se generara una armonía energética con otro ser, con otra persona o con una pareja. Sí. Entonces había una manipulación energética para que se generara conflicto, peleas, distanciamiento y términos de relación originada por esta entidad. Qué, qué curioso cómo estos bichos actúan de esa manera tan, no sé ni cómo decirlo. Pero aquí viene una pregunta muy curiosa que estoy seguro que también muchos se la han hecho, que es el hecho de compartir esa energía.
con otras personas. Por ejemplo, esta persona que tenía esta entidad, por ejemplo, que le hacía estos ajustes, estos implantes y estos upgrades, cuando esta persona, digamos que fuese una persona soltera, ¿qué pasa si esta persona interactúa sexualmente con otras? Estos bichos son capaces de pasarse a otras personas a modo de parasitación. Y para hacer la pregunta de una manera un poquito más global, ¿son las relaciones sexuales un método de parasitación de una forma u otra? Hemos visto en diversas ocasiones cuando a la persona le llevamos, porque nos describe exactamente cuando estaba en el acto sexual con su pareja, Ujú. sea hombre, sea mujer, a la otra persona le cambiaba la mirada, los ojos o veía una sombra que salía de la otra persona. Wow. ¿Ya? Y cuando la llevamos en trance a ver, claro, hay una entidad que está ahí aprovechando esa energía sexual. La sexualidad es sagrada, la sexualidad, la idea es que tú incrementes de forma consciente un flujo energético que permite incluso activar ese potencial luz que tienes en tus células cuando lo haces consciente, aparte de procrear, que también es un maravilloso resultado de ese amor, crear a través Claro, del amor también, obviamente. claro. Cuando se hace por amor, a través del amor, obviamente es una frecuencia que a estas entidades le incomoda y por seguro no van a estar ahí aprovechándose de ese acto, ¿ya? Porque la frecuencia es diferente. Pero Sí, cuando es sexo, solamente por ello, sí. obviamente van a estar ahí aprovechando esa circunstancia, esa Es un situación, banquete. Sí. tal cual. Entonces, claro, y ahí ya pudimos dimensionar cuando una persona está involucrada con una, con otra, y con otra, y con otra, y no lo conoce. Entonces, que es simplemente algo carnal, que también es impulsado por esta bestia, porque la bestia necesita esa energía y crea las condiciones para que llegue una persona afín energéticamente y puedan absorber esa energía. Ujú, En otros casos, las entidades de estas parejas pueden ser muy poderosas y también no van a querer compartir el botín y van a ujú. intentar generar un quiebre emocional o que estas personas no vayan más allá con un simple intercambio energético tóxico y nada más, que no se genere Sí. ninguna relación ahí por medio. Pero también que se ponen de acuerdo entre las bestias y entidades para extraer un nuevo tipo de energía. Por eso es tan importante a la hora de hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Tener, yo diría que una intención en mente. No sé, Patrick, si estarás de acuerdo conmigo o no, pero yo siento que, bueno, además de la importancia de tener una pareja, ¿verdad? eh, tener esa intención en mente para que no interrumpan terceros, que ya sabemos quiénes son, y lleguen a estropear el momento de esa energía tan robusta, tan fuerte que se genera justo en ese momento, porque estamos hablando de energía de dos seres que son seres luz, básicamente, y se conectan y crean algo impresionante. Me trae a colación también un detalle que vi cuando, bueno, a mí me gusta mucho estudiar lo que es la cábala también, en la que en la cábala hay una, digamos que una serie de palabras u oraciones que se hacen justo en el acto, ¿verdad? Para generar vida, para generar un ser. Y que eso es como una especie de oración que se tiene que hacer antes del acto en sí. Sí, hoy por hoy sí lo veríamos muy raro, la verdad. Hacer una oración antes de, no sé. Cuando uno recibe, por ejemplo, la caricia, un beso o un abrazo de un niño, el niño no incorpora un intelecto o un análisis a lo que va a hacer o tiene que hacer. Le nace desde su amor, es genuino. Y tú no recibes el abrazo, el beso, la caricia y siente y percibe. ¿Por qué? Porque claro, está enviándonos y estamos recepcionando una frecuencia en particular que es del Sí. amor. Entonces hoy día existen muchas herramientas que sí pueden ayudarnos como catalizadores, no que la Ujú, herramienta tenga ese poder o esa capacidad, ¿ya? Como catalizadores. Entonces las letras hebreas también tienen un encriptado y códigos importantes que pueden ayudar, pero muchas técnicas son manipuladas, ujú. ¿ya? Sí. Entonces es muy diferente cuando tú haces algo o utilizas algún elemento, pero lo haces desde tu luz, desde tu amor y estás con total seguridad de que de ahí emana, ¿ya?
No hay protocolos, no hay simbolismo, no hay mudras, mantras, posturas, etcétera, Ujú. ¿ya? Lo hace desde el amor. El amor es amor. El amor es amor. Y Entonces, volver a punto. ser niños en situaciones cotidianas Ujú. marcaría mucho la diferencia hacia dónde encauzamos la sociedad. Volver a ser niños. A veces tenemos que observar más a los niños para entender cómo ellos no colocan esta parte mental y actúan más del sentir, que es lo que le falta al adulto, desde el amor. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, decía el maestro. Por algo Ahora lo sí tiene decía, más sentido. y aquí exactamente, ahora sí tiene más sentido. Vamos con la siguiente imagen, que es muy Matrix. Aquí está Neo, señoras y señores. ¿Qué nos puedes decir de Está esta? tal cual. Ese es un humano luz encapsulado, atrapado. Así Ah, se vio en el okey. astral, en estas Sí. cápsulas donde extraían su energía principalmente. Ajá. Y diversos tubos o conductos donde extraían su energía y alcanzaba para sostener una cantidad de tecnologías que mantenían estas bestias. Wow. Entonces el humano luz puede pasar así vida, vida, vida tras vidas, 100 vidas, 500 vidas, 1000 vidas en esa condición. Pero también reflejamos en ello la energía, el poder que tiene para nutrir toda esa tecnología, Sí, tenerlo cientos de vidas y que ésta no se agote. Claro, puede estar de cierta forma cansado por reflejarlo así, pero es inagotable la luz. Por eso estos bichos nos envidian, por eso nos odian, pero no nos pueden eliminar. Pero van a generar miedo y otras estrategias, obviamente, para manipularnos, obtener esa energía, ese recurso. Hay gente que se asusta, por ejemplo, no, es que la guerra, la bomba atómica, no, ellos si quisieran eliminarlo lo hubiesen hecho hace rato, pero no sí. pueden, somos un proyecto para ellos, ese proyecto se tiene que completar, nos van así a asustar a través de noticias, qué sé yo, para bajarnos la vibración y ellos trabajen más cómodo por esa misma Ujú. vibración, pero no nos van a eliminar, no nos van a activar alguna bomba atómica, no, porque su proyecto no tendría curso, se Sí. sabotearían ellos mismos su planificación con nosotros. Qué curioso que este humano luz pueda mantener digamos que funcionamiento todo esto. Ahora, he visto en tus sesiones que cuando se libera el humano luz, a veces se libera un poco debilitado y obviamente ahí hay un periodo en el que y se regenera, pues, y ya hace la conexión con el humano. Un proceso muy lindo que he visto ya en varias sesiones, que es donde ya la persona puede entablar esa conexión y esa conversación también con su humano luz. El humano luz también he notado que tiene un nombre. Y es lindo conocer cuál es el nombre de ese humano luz también. Y cuando ya se está fortalecido, esa conexión es muy fuerte. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre este proceso en el que el humano luz ya se vitaliza en ese sentido? Claro, nosotros le denominamos repotencializar, que en el fondo es volverlo Ok. a su condición natural de luz, que es muy poderoso. El nombre, si bien los seres luz y en dimensiones más elevadas todo se maneja por frecuencia y vibración, el nombre es lo de menos, ¿ya? Pero en este plano, como estamos acostumbrados a calificar, tipificar a todo lo que está alrededor, entonces para un tema de identificación, él te da un nombre, ¿ya? E incluso decimos en sesiones que da lo mismo el nombre o tú lo puedes llamar como la persona le resuene, ¿ya? Es lo de menos, Ujú. ¿ya? Pero sí, claro, cuando estamos en este plano físico, queremos aferrarnos a algo, entonces ya, ahí hay un nombre, ¿ya? Sí, toma, este es mi nombre, ya, chao. Claro, de hecho el humano luz se ríe, ¿eh? A veces también explica justamente el por qué da el nombre y por qué no tenerlo, ¿ya? Pero aquí estoy reflejando más o menos el por qué. Entonces Es se da ese irrelevante. nombre y tal como tú mencionas, también está la posibilidad de hablar con el humano luz, que es la misma persona, no es una entidad separada de ella, ¿ya? Es su gran fracción luz que está obviamente en una dimensión mucho más elevada, en una frecuencia en particular, que no puede acoplarse inmediatamente a un cuerpo físico, porque si no, como mencionamos al inicio, este está diseñado para soportar un 2%. Imagínate meterle un 98%, la totalidad de tu energía, tu luz, en este plano incluso ya denso y 3D, un No, ser que está en una explotas. dimensión más elevada. Sí, sí. Entonces, pero sí se puede tener esa interacción. La persona le puede preguntar lo que desee, lo que quiere y también
Las sesiones se hacen bien particular porque los seres luz que se libera o los que nos acompañan entregan mensajes muy lindos, más allá de ser esperanzador, sino de mensaje tangible que te permite entender mucho más de qué trata esta cárcel holográfica y cómo tú te puedes empoderar. Sí, muy lindo. Otro detalle que quiero traer a colación es estaba viendo uno de tus intervenciones, donde a una señora, el humano luz pudo contactarse también con un gatito que la señora tenía. No sabes cómo lloré yo con ese video, porque yo tengo 3 gatas, 3 gatitas, y las amo con todo mi corazón. Y cuando ella estaba la gatita le dijo que ella era no, hasta ya se me están poniendo vidriosos los ojos, Ujú. que ella era como la guardiana y que, le gustó, que fue un honor para ella haberle servido. O sea, para mí impactante, súper impactante cómo estos, amiguitos también están ahí para defendernos. Ellos tienen una misión bien particular y es protegernos y es frecuenciarnos, principalmente hablando de los felinos y de los perritos. ¿Ya? Ellos en particular tienen una misión muy cercana con nosotros, están enviados para ello. Sabemos que entre la oscuridad y la luz existen acuerdos que sustentan esta dualidad. Ujú. El tema es que en el último plazo la oscuridad o estos seres regresivos nos han respetado esos acuerdos, cosa que también a nosotros nos han permitido ir más allá con las intervenciones. Bueno, y en el caso de las mascotas, estos hermanos menores que también llaman algunos, sí, también te confieso que en muchas ocasiones estamos con el nudo en la garganta, con la lágrima que está que salta, porque es Sí, bien emotiva la información, es muy impactante. sí, Entonces, los perritos, por ejemplo, ellos son guardianes directamente del plano físico de nosotros. Ellos pueden ver las entidades, nos van a proteger, nos van a frecuenciar. Si tienen que interponerse en un ataque de estas entidades, lo van a hacer. Y ahí es cuando vemos que nuestros perritos, o gatos incluso, se enferman o somatizan la misma patología. El otro día una persona que presentaba patología de niña a nivel renal, su gato, ya ella siendo adulta, su gato comenzó a tener problemas a nivel renal. Y ella no. ¿Por qué razón? Porque el gato intervino en el presente, intervino en los ataques que querían hacer estas bestias en sus viejas estrategias de alterar su función renal, y el gato intervino y él comenzó a somatizar este daño en sus riñones. Hay ocasiones donde vemos que el gato se sacrifica justamente para que esto no dañe mucho más al humano. ujú. Ellos tienen una misión muy linda, muy linda. Ellos siempre van a intervenir, van a proteger, van a ver. Hay personas que me cuentan que su gato se queda fijo mirando un sector de la casa Sí, o se ponen así medio arisco cuando nada está ocurriendo alrededor, como que están viendo algo o siguen algo. Y es por ello, ellos ven estos planos sutiles. sí, Y ellos cuando duermen viajan muchísimo, viajan y viajan y viajan y protegen. Por eso tienen esa facultad de dormir a la hora que sea, donde sea. ¿Ya? Ellos viajan y protegen. Entonces, muy sí, lindo cuando nos toca sesiones de donde la persona quiere revisar a su mascota que está en vida o quiere ujú, preguntar sobre su mascota que descarnó. En sí, ocasiones podemos tener acceso directo a esa conversación con la mascota y en otra ocasión los seres luz que nos acompañan hacen de interlocutor porque la mascota, como cumplió su misión, también asciende en su proceso, en su trabajo personal y se ujú. recibe la información a través de un ser luz que nos acompaña. Qué bonito. En este caso en particular era eso, que el gatito había muerto y estaba, dándole el mensaje a la señora, me acuerdo muy bien. Estela, creo que se llamaba la señora, Mm, si mal no me equivoco. Y el gatito le dijo que él iba a regresar, pero en forma de otro gato. Entonces sí, que ella que lo buscara, que lo iba a encontrar. me acuerdo, Y sí, me hiciste acordar de ese caso, tal cual. Se da en pocas ocasiones. Como mencionamos, cada caso es particular, tanto con el humano como con cuando aparecen estas situaciones donde vemos a mascotas. Y sí, tal cual. A sí, este gatito, por cumplir su misión y porque el mismo gatito lo solicitó, se le estaba dando la oportunidad de encarnar nuevamente en un nuevo gatito. qué lindo, hermosísimo. Bueno, si seguimos hablando de esto, me voy a poner a llorar en serio, Patrick. Sigamos con la siguiente imagen. Ahí está un bichillo de esos. Ese bicho, ¿quién lo dibujó?
Ya, ese también una persona que entra en trance y la entidad está provocando que un reptil, evidente, sus ojos ahí verticales, sus pupilas principalmente. Ujú. Y este reptil también apareció por invocación propia de la persona. No recuerdo si invocaba algún ángel, pero sí o sí alguna entidad dogmática. Entonces, claro, cada vez que hacía esta invocación, aparecía este reptil, sea el mismo día o los días siguientes, generándole parálisis del sueño, ¿ya? Y todo lo que conlleva en la extracción de energía, implantación. Ujú. Los reptiles, una de sus características es que son muy violentos, muy violentos. Hay ocasiones donde ultrajan en demasía al cuerpo astral de la persona, generándole mucho daño. Ok. Y eso obviamente se ve en esta realidad con diferentes tipos de dolencias en todo lado. Correcto. Podríamos decir que esas personas que usualmente etiquetamos como aquí en Costa Rica le decimos, bueno, que vos sos un saco de males, completamente, está llenísimo de males. Se podría decir que es ese tipo de intervención en el campo etérico, ¿verdad? Y se ve obviamente plasmado en esta tercera dimensión. Así es, así es. Ujú. Sí o sí, el cuerpo siempre va a acusar algún tipo de intervención. Lo que mencionaba, personas que van a especialistas, doctores, médicos, etcétera, toman fármacos y un montón de protocolos para sanarse, pero no se sanan, cada vez están peor. Claro, el fármaco incrementa mucho más la acidificación, intoxicación de la persona, porque trata solamente signos y síntomas, no va a la etiología o el origen del problema. Entonces te va Sí. llevando a otra condición. Pero de pasadita, al bajar esa frecuencia por esa intoxicación, la entidad se siente mucho más cómoda para seguir activando los dispositivos, colocando más implantes, etcétera. Y hablando de ¿cómo se llama? Implantes en general. Tenemos que es, por lo que veo, es una recámara, es alguien durmiendo y arriba dice dispositivo y vemos Claro. como algo que baja ahí. ¿Qué es eso? Ese es un extractor de energía que se Ok. activa cuando la persona va a dormir. Y esto es bastante común en personas que dicen, oye, yo realizo actividad física, me alimento bien, tomo batidos verdes, hago ayunos, me ducho con agua fría, o sea, hábitos saludables, evidentemente. Pero la persona está cansada, no despierta con ánimo, le cuesta levantarse. Y claro, ese es uno de esos casos. Mientras él duerme o ella duerme, le están extrayendo su energía. El típico dormí, pero no descansé. Correcto. Tú lo has dicho. Tiempo atrás no se veía tanto estas alteraciones del sueño, estas personas que despiertan cansadas a pesar de dormir, independiente de la cantidad de horas. Hoy día, ¿qué tenemos en la casa? Tenemos un Wi-Fi, por ejemplo. Tenemos un teléfono móvil en el velador. Entonces, tenemos una irradiación asociada que también son tecnologías utilizadas por estas entidades que favorecen la forma en que nos acechan. Tenemos alrededor la red eléctrica, alrededor del cuarto por las paredes, que genera un circuito donde estamos durmiendo en el centro. Tenemos, si vivimos en una ciudad, también tenemos las antenas de las compañías de teléfono o de redes de onda. Entonces también nos van a afectar. Entonces, claro, la tecnología avanza, nos puede ayudar por un lado, pero está haciendo un sacrificio importante en el bienestar del humano. Ujú. Así es. Entonces, este dispositivo en particular, el de esta imagen, lo que hacía es, durante la noche, extraer toda esa energía de la persona Correcto. que está durmiendo y obviamente no permitirle descansar y por eso amanecía así. De hecho, es más, ese dispositivo al extraer su energía le enviaban a la cuarta dimensión para alimentar a un grupo de jerarquías. Guau, guau. Tremendo dispositivo, ¿eh? Así que, todos a ponernos en contacto con nuestro humano luz para bueno, esta es otra pregunta que quería hacerte hace un par de minutos atrás. ¿Nosotros podemos, sin necesidad de una sesión, eliminar estos dispositivos dentro de nosotros, así como los que hayan en casa? Sí, no va a ser radical, sin embargo, los vas a eliminar y prontamente van a estar otros instalados, porque las bestias van a saber que los eliminaste. Puedes eliminar los dispositivos, pero quienes operan los dispositivos y lo controlan están ahí vigentes, aún siguen. Ujú. Sí, sí, exacto. Entonces, es todo un proceso, o sea, no es simplemente decir: "Sí, yo puedo y tengo el poder de hacerlo". Sí, lo tenés, pero, ¿qué sigue después? ¿Qué dice el protocolo?
Por eso ¿verdad? el sistema Obviamente está es tan manipulado para que las personas no sepan de qué trata esta granja humana, quiénes son nuestros controladores. Hoy día vemos muchos guías, gurús, maestros, qué sé yo, canalizadores, medium, que contactan, qué sé yo, incluso hasta con guías. Y ellos jamás te van a hablar de la reencarnación, que es curioso, no te van a hablar de los controladores, no te van a hablar del holograma Tierra, y sus estrategias de control, jamás, pero sí te van a sí. dar mensajes esperanzadores de amor, de unión, de paz, de armonía, de que van a venir incluso entidades en naves a hacer un arrebatamiento, a ayudarte, a sacarte. Entonces, si tú lo miras desde afuera, toda esa información es dejarte nuevamente en un plano o netamente como turista, como espectador de tu propia salvación y Ujú. no activando esa chispa divina que tienes para salir de este holograma. Entonces, claro, tú te quedas con la esperanza de que te van a rescatar y pasaron los años, los años, los años, descarnaste y lo que medianamente incorporaste como conocimiento te lo borran y te vuelven a reencarnar o meter a esta jaula y partiste de cero, no te empoderaste. Entonces existen todos estos guías gurú que son distractivos, o distractores, perdón, de esa conexión. Entonces el sistema está diseñado para que busques afuera, mires afuera, afuera está la respuesta. Y lo que menos se te indica es observarte hacia adentro. Ahí está Sí. todo, ahí está todo. Ir hacia adentro, que es lo más importante, no buscar nada afuera. Pero bien, dices, son lo que está afuera son, en el caso de los gurús y todo eso, son verdades envueltas en mentiras, ¿verdad? Así como a medias, verdades a medias. Que si bien podemos hacer como se dice popularmente, un cherry pick, ¿verdad? Así como escoger, bueno, esto me resuena porque habla Correcto. mucho de ir hacia adentro. Esto me resuena porque me empodera. Esto me resuena, pero no me das todo el abanico de las posibilidades que hay, en cuanto a ese crecimiento. Esta de acá, Esta persona tenía un cuadro de angustia generado principalmente por pesadillas que aparecían. Esa pesadilla consistía en que se veía cruzando un ujú, puente de madera, y veía gente que se tiraba como al abismo. Y esa gente obviamente fallecía, se ujú, ujú, descarnaba. Ya, y sí, todos gimiendo, todo era, era desolador todo ese panorama. Entonces la guau, persona se condicionaba desde el inicio, apenas despertaba, con esa emoción durante el día. ah, Bueno, en trance, ella ingresa y observa, la llevamos en trance a la situación de ese sueño y le decimos que se salga de su cuerpo y que observe desde afuera la situación, el evento. Y ella se ve que la acompañaba un reptil. Tras de ella había un reptil que es la que estaba proyectando toda esta imagen de alboroto, de caos, de lamento, para que ella bajara su frecuencia y así el reptil durante el día trabajara tranquilo con esta mujer, sacándole su energía. Reyes del engaño, pues. que sí que, ¿cómo es posible que a partir de un sueño? Y es que es curioso, Patrick, porque es cierto, cuando uno tiene, bueno, yo hace años que no tengo una pesadilla, años, pero qué curioso que cuando tú tienes una pesadilla, porque sí las he tenido, obviamente, Claro. todo el día estás con eso. Todo el día es como un impacto lo que te deja ese sueño. Donde más estamos vulnerables es en el sueño. Claro, nosotros, el sistema nos dice que simplemente una alteración bioquímica, son procesos mentales, la mente despierta por la noche, entonces uno Sí, no le da importancia, pero es el lugar favorito de estas entidades donde nos manipulan, donde incluso adquirimos diversos contratos, eh, como imágenes proyectadas, como la que acabamos de ver. Entonces te van a crear un escenario en particular, e incluso hay muchas personas que me comentan, por ejemplo, que en ese sueño aparece un ser rubio, ya una entidad que es de otro sector de la galaxia, llamémosla así, pero se ve benevolente y le trae un regalo y la persona acepta el regalo. Ese simple acto de aceptar lo que le están entregando es nuevamente firmar un contrato. ujú, Así que hay que tener cuidado con esos detalles. Ellos van a sí, buscar el mecanismo que sea, porque también conocen cuáles son nuestros puntos débiles, te van a mostrar la imagen holográfica necesaria para manipularte, que es lo que ujú. también hacen cuando uno descarnan, cuando uno sale del traje físico y están esperando ya con el túnel, San Pedro, qué sé yo. De hecho, me acuerdo muy bien que lo explicaste, creo que en una entrevista, la preparación que hay que tener antes de ir a dormir para evitar, este tipo de ataques durante
este estado en el que estamos muy vulnerables, digamos. Correcto. Eh, y me encantaría que trajeras a colación rápidamente cuál es ese proceso antes de ir a dormir. Principalmente es esa programación, ¿ya? La programación es igual que un decreto. Al Ujú, inicio, si activamos un protocolo visualizamos una cúpula de luz en nuestra cama, en nuestro cuerpo, en nuestra habitación, en nuestra casa, podemos darle un color incluso intenso, decretar de que lo que se acerque se va a pulverizar, ni siquiera como se va a ir, no, eliminar, lo que mencionamos muchas veces, ¿ya? Entonces uno va creando sus mecanismos de protección y ataque incluso. Pero claro, esto tiene que ser constante. Hay que considerar que de los 60 millones de bytes que procesa la mente, somos conscientes solamente de 2000. Nos manejamos por el subconsciente y la idea es ingresar una información nueva al subconsciente para que éste lo tome como verdad, comience a crear las condiciones energéticas, vibracionales para que se plasme en el plano físico. Ahí se explica también el de decretar, repetir, 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 que ya la ciencia te dice que después de 21 días se hace un hábito. Entonces, si yo estoy más de 21 días con un protocolo específico, claro, incluso puedo dibujarlo, puedo escribirlo, interpretarlo, sí, maravilloso. Mientras más detalles tenga, mientras más específico sea, mucho mejor. Nuestro subconsciente lo va a detectar como algo verídico y va a dar apoyo cuando esté en una situación la persona de peligro, de ataque, de intrusión de alguna entidad. Más aún que el humano luz, estando atrapado, a pesar de ello, va a sí. agradecer que reconozca tu capacidad de poder eliminar estas bestias, porque él también va a dar apoyo, chispazos de apoyo, está atrapado, pero igual de cierta forma ese nexo no se ha cortado 100%, ese lazo, ¿ya? Por lo tanto, se incrementa mucho más esa protección, pero es un trabajo diario. Así como hay Sí. personas que nos levantamos todos, nos duchamos, lavamos los dientes, algunos se peinan, yo no me peino ya a esta altura. Y es parte del hábito, tenemos que incorporarlo en esa cotidianidad y de verdad genera cambios importantes en el día a día. Para seguir avanzando, estamos a solo 3 imágenes de terminar Dale, esta tenemos lo de más acá, importante Patrick. al final, parece. Dejamos de lo más importante al final. Bueno, ya vemos una pupila reptil, es un ojo y es un reptil, obviamente, el que está ahí. Está camuflado. Este caso en particular, si bien se ha presentado en otros casos, en muchos casos, pero en este caso la persona se disponía a meditar en su patio, en la intemperie. Ya había, y el día estaba medianamente despejado, habían unas nubes. Entonces, cuando cierra los ojos y comienza en este estado de tranquilidad, inmediatamente comienza a observar estos ojos que aparecen entre las nubes. Vuelvo a mencionar, la persona estaba meditando, ojos cerrados, pero en esa imagen que tenía mental, ve esto y se asusta. Y obviamente intenta nuevamente retomar la meditación y volvía a aparecer. Al punto que ya no ingresó más en la meditación, porque de verdad era constante la aparición de estos ojos que también aparecían en sus sueños. Entonces era un reptil principalmente que las venía siguiendo, las estaba observando, estaba siempre atento a atacarla. Mencionamos también que la meditación, por ejemplo, para dar tranquilidad, que es una muy linda herramienta. Sin embargo, cualquier herramienta, método o técnica que altere el estado de conciencia, altere la frecuencia mental, te expone inmediatamente a planos más sutiles. Y adivina quiénes van a estar atentos esperando de que tú traspases tu fisicalidad y llegues allá. Entonces estos bichos están atentos, ¿ya? Sí, Más aún si ese estado de frecuencia te va a dar paz, tranquilidad, obviamente lo que ellos no quieren porque no es compatible con su dispositivo. sí, Entonces tienen que actualizar, frenarte, alterarte o desviarte de que actives tu luz o tu amor por esa meditación. sí. Por eso el conocimiento es poder. Si tú sabes esto, vas a saber cómo meditar, cómo encauzar la meditación. Entonces ya tenemos grupos de personas que sabiendo esto ya no están invocando, haciéndote protecciones con seres de afuera, con figuras, con posturas, mantras o vocalizaciones. Nuevamente volvemos, lo hacen desde su propia luz, desde su propia conciencia y expandiendo esa protección que sale desde acá, desde el cardix, desde el centro cardíaco. Ujú. Y ese era este reptil. Se ha dado en diversas situaciones, pero ahí quería mencionar esta situación respecto al estado alterado de conciencia. Una cosa, Patrick, cuando se hace liberación,
en algunas de las intervenciones que he visto, se hace liberación del humano luz cuando digamos que se dialoga con estos seres. Él dice que tiene más seres luz encerrados, en especial cuando se habla con seres de alta jerarquía, como sus dragones o los Cthulhu. Dicen que tienen un montón más. Entonces, la idea es liberarlos a todos, ¿verdad? La pregunta es, ¿de rebote me podrían estar liberando a mí sin querer queriendo? Y entonces Mira, liberaron a mi ser luz también y yo nunca me di cuenta. aquí es cuando tenemos que comprender que las líneas de vida son individuales. Como por ejemplo, hay personas que me dicen, oye, pero si eliminamos la entidad de esa persona, ¿por qué está vigente en su familiar o con la que vive en su misma casa? Volvemos a repetir, Sí, las líneas de vida son individuales. Sacamos la bestia, eliminamos la que está acechando a la persona que toma conciencia, da el consentimiento y toma consulta. ¿Ya? Dio el consentimiento, que es fundamental para sacar todo lo que le está acechando en su línea de vida. Pero la bestia sigue vigente en la otra y depende de los acuerdos, contratos y pactos que haya tenido con esa bestia, ¿ya? Que la mantiene vigente. Esa bestia sí no va a molestar porque ya no existe en la línea de vida de la persona que tiene al lado, pero el contrato de la otra lo mantiene vigente. Entonces, cuando tú liberas 1.000.000, 2.000.000, 10.000.000 de seres luz que se puede hacer, claro, los vas a liberar en relación a las personas que tienen contacto con la misma línea de vida y circunstancia de la persona que está consultando. Pero va a depender mucho de que ese ser luz adicional que se liberó, su aspecto físico tome conciencia. ¿Ya? Entonces, claro, puedes ujú, liberar a mucho, pero si la persona no toma conciencia, es parte del rebaño, está en modo zombie, sigue el sistema y lo alaba, obviamente no va a conectar y el humano luz va a sí, ser nuevamente atrapado. Va a exacto. intentar aprovechar el humano luz de pegar chispazo para que la persona tome conciencia, se cuestione, vea la realidad con otros ojos, busque respuesta a la existencia, qué sé yo. Pero si la persona no toma conciencia, no capta esas señales, el humano luz nuevamente va a ser atrapado. Exactamente. Es algo muy curioso porque yo un día me puse a pensar eso. Liberamos 5 millones de humanos luz y yo, bueno, ahí está el mío. Yo qué dicha, ahí está el mío, yo me puedo conectar con él. Y me gustaría ver si en alguna sesión, no sé si te ha pasado o te pasará, que en alguna sesión la persona diga, no, mi humano luz ya fue liberado hace un tiempo atrás y tengo conexión con él gracias a un trabajo que tú hiciste con otra persona hace 2, 3 años. ¿Me entiendes? O sea, aquí es muy curioso Solo en porque estoy una. pensando quizás muy 3D, muy analítico, no sé. Solo en una ocasión me pasó. Ah, Y qué la cool. persona me comenta, me escribe, me dice, Patrick, vi tu liberación, me emocioné tanto y sentí algo acá adentro. Cuando dijiste, se liberan millones de seres luz, sentí algo que entró en mi pecho y sentí una frecuencia diferente. O sea, me describió detalles importantes de cómo reaccionó su cuerpo al Ujú, el momento de liberar estos millones de seres luz. Pero fue en una sí, sola ocasión. ¿Ya? Entonces, claro, las probabilidades de que eso se dé, que la persona conecte con ese humano luz que se liberó de forma adicional, tiene que ver también con el proceso personal, lo que mencionamos recién. ¿Ya? Porque exacto. la persona, su frecuencia es compatible para sostener ese humano luz que se liberó. Pero la mayoría de la humanidad, obviamente, va No lo para donde le sabes. dice el sistema que tiene que ir. Está en modo Exacto, zombie. Su frecuencia no es la exacto, está en adecuada. eso. Entonces, el humano luz nuevamente es atrapado. Por la misma Sí, razón, en nuestras sesiones hay una evolución. Al inicio liberamos millones de seres luz. Hoy día actuamos sobre la línea de tiempo de la persona. Si es necesario, si los seres luz nos permiten, los que nos acompañan, liberar a otros, lo hacemos. Pero ya no es requisito, no es parte de, porque tampoco la idea es poner en riesgo a estos humanos luz que se van a liberar, desconociendo en qué condiciones se encuentra su aspecto físico. muy interesante, la verdad. Ese era uno de los puntos que siempre he tenido cierta duda. Vamos a la siguiente imagen, que es esta de acá, que me imagino que es alguien durmiendo como boca abajo, Ujú. ajá, y Sí, está como en la recámara. Y está ese bicho ahí, me imagino que generando una especie de parálisis de sueño. tal cual. Es un reptil que Okey, está en pleno acto ahí generando esa parálisis del sueño. La persona cuando está en trance ve desde afuera la situación, identifica el reptil sobre ella, lo dibuja de esa forma, de color verde, ojos verticales, especies de escama, una piel bien particular,
Y la puerta que era de su habitación, la que se ve al costado, esa negra, no solamente era una puerta física, sino también el portal por donde transitaba esta entidad y hacía ingreso a su habitación. Wow. Qué impresionante como volvemos otra vez al tema, como las cosas materiales como una silla, una cama, una puerta, también funcionan en otras dimensiones para servir a la finalidad de estos bichos en general. Y el Es más cotizado, el que más usan son los espejos. Así que sí aquellas es personas cierto. que tienen espejos en su habitación, yo les Sí, recomiendo que los saquen. Los saquen de ahí. No tengan espejos en su habitación. yo tengo uno grandísimo. Yo tengo uno, yo tengo uno grandísimo que me queda, digamos que obviamente al frente, pero yo no me veo en él. Queda un poquito alto. Y digo Ya. yo, Bueno, hay wow. otros protocolos ahí para que tú lo protejas. Por eso hablábamos de los decretos, hablamos del decreto de protección. Entonces también uno puede crear esos decretos Sí, para proteger, por ejemplo, un espejo que no sea utilizado como portal. O sea, tú mismo puedes visualizar que ahora, como vemos en esta imagen, ya no es un portal oscuro como un hoyo negro, no, ahora es de luz radiante, de color dorado, y lo que intente pasar por ahí se quema, se pulveriza. No hay otra opción. Tú das esa orden y tiene que ser así. muy bien eso. Porque sí, si quito ese espejo de ahí, me meto en problemas con mi esposa. Entonces no sé si querés hablar con ella Me de su imaginaba, por relación. eso decreta mejor. Voy a tener que hacer eso. Vamos con la última imagen. Esta que es obviamente, y quería dejarla de último porque es una imagen muy Ujú, particular. Vamos a poner de una vez. El típico hombre de capa, ¿verdad? Con sombrero negro, que es una sombra. Y aquí quería traer a colación ese testimonio que escuché hace muchos años. Patrick, yo tengo 41 años y te estoy hablando de los años 90. En los años 90 me acuerdo que al frente de mi casa había unos vecinos que eran como de mi edad. En aquel entonces jugábamos mucho. Había una chica en particular que ella me contaba que en las noches ella dormía y al puro frente tenía una ventana. Entonces, ujú. obviamente, había un poste de luz afuera, reflejaba la luz, entonces ella a veces ponía una cortina, espesa, pesada, pero aún así se podía ver un poquito translúcido. Y ella en varias ocasiones me decía que ella se dormía y en algún momento de la noche, así como que se medio despertaba y veía hacia la ventana y podía ver exactamente eso que está ahí. ¿Quién es el famosísimo, ser de la capucha y el sombrero negro? Bueno, esa es una imagen holográfica proyectada por alguna entidad de turno. Como está en el inconsciente colectivo, esta figura la utilizan Ujú. principalmente para generar miedo, que es lo que normalmente te describen las personas que tienen la experiencia con esta entidad. Lo primero que sienten es miedo. Entonces, ya generándote miedo, estrategia utilizada tanto en el astral como en el plano físico, en esta 3D, Sí. te controlan. Acá en Chile, por ejemplo, es muy vista en las zonas de campo, en las zonas rurales, Ujú. en los caminos. Incluso hay personas la gente de campo es como más, tiene más ímpetu, es más valiente, llamémosla así. Entonces hay Sí, ocasiones que hay algunos que se atreven a enfrentarse con esa entidad cuando escuchan la sí, historia. sí, No, yo sí. voy a salir a enfrentarla. Claro, y Sí, le ha ido mal, y le ha ido mal porque la entidad, claro, se muestra, la persona se trata de imponer, sin embargo, pasa al plano físico a esta entidad o la bestia de turno y lo golpea, lo maltrata, lo deja inconsciente, claro, porque la entidad no quiere que se le falte el respeto, llamémoslo así, ¿ya? Quiere ujú, mantener esa estrategia del miedo. Entonces la sí, persona que era tan valiente viene a contar ahora de que no, en realidad la hice mal intentando enfrentarlo. Ahora estoy convaleciente, estoy policontuso, ¿ya? sí. Entonces, claro, genera más miedo, más terror. Entonces queda en el inconsciente colectivo que es una entidad que hay que respetarla, hay que temerle. Entonces es utilizada estratégicamente por estas entidades como un recurso muy cotizado para manipular a las personas. Por eso muchos grupos de personas lo ven alrededor del mundo, en diferentes localidades, continentes, Sí. países, desde niños a adultos. Entonces, utilizan este tipo de figuras, como bien Claro. dices, del inconsciente colectivo para generar
algo en específico, que en este Así caso es. es miedo, obviamente. Y recuerdo también, obviamente, ese típico meme que lo hemos traído desde hace décadas, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando mi abuelo me contó que se peleó con el diablo y le pegó 3 machetazos. Este, Tal muy cual. curioso porque esa es otra historia que también se escucha en todo Latinoamérica. Em, y también aquí vemos esos, digamos que personajes, como La Llorona. Aquí tenemos un personaje muy famoso que se llama el Cadejos, que es un perro, no sé si existe allá en Chile, que es un perro de color negro que tiene cadenas, que supuestamente perseguía a las personas que salían ebrias, ¿verdad? En aquellos años de atrás, de antaño, ¿verdad? Que salían ebrias y iban camino a casa, y el Cadejos los guiaba hasta su casa, ¿verdad? Los acompañaba. Y todo, incluso la cegua, no sé si existe, creo que en México sí existe, que es la típica historia del tipo que sale en la noche en su caballo y que se topa una dama muy linda y le dice: "Llévame a mi casa". Entonces él, con tal de, ¿verdad? La Claro. monta en el ca en parte del trayecto, él vuelve a ver atrás y la mujer tiene cara de una calavera de un caballo. Entonces el tipo se cae del caballo y sale corriendo. Todo ese tipo de historias folclóricas, de una manera u otra están, ¿verdad? Metidas en el subconsciente, en el inconsciente colectivo, de manera que se van plasmando, generando estas emociones. Tal cual. Y esa es la manipulación que hacen. Por eso siempre recalcamos, son los reyes del engaño. Entonces, cuando liberamos a una persona, le quitamos los implantes, los acuerdos, queda limpia, reseteada, nosotros Ujú, les indicamos, ojo, que van a haber otras entidades que van a intentar manipularte, porque tienes más ujú. alimento, porque tienes más luz. Pero normalmente llegan utilizando las mismas viejas estrategias, creando aquellas crisis emocionales en particular para que genere las Sí, fisuras energéticas necesarias. sí, ¿Ya? No es la misma entidad. Hay personas que me dicen, oye, pero es que volvió a pasar esto en la familia, este conflicto. No, es otra entidad, otro grupo generando la misma situación para ver si la persona pisa el palito, genera esa fisura energética y comienzan a controlarla. Y si la persona tiene este conocimiento, por eso mencionaba que cada sesión te da una pieza del rompecabezas, ujú, la persona se acecha, se da cuenta de que toma otra actitud frente a esa situación, la situación se cae, dura muy poco en el tiempo y sí, comienza a tomar otro camino la dinámica familiar, que pueden ser otros ejemplos también. Pero en el fondo, si la persona no reacciona o no tiene la típica reacción que tenía una conducta habitual, se cae esa estrategia que intentan utilizar las entidades. Si bien son muy inteligentes estas bestias, pueden utilizar otra estrategia, pero inmediatamente eso enciende la alarma en la persona. Dice, oye, pero esto es nuevo, no lo había vivido, no me había pasado, ¿qué pasa aquí? Entonces comienza a cuestionar. ujú. Entonces las entidades prefieren utilizar la vieja estrategia para que la persona no cuestione, la vea como cotidiano, la incorpore y genere las fisuras necesarias para ser manipulada. Y siento que estas, estrategias van, obviamente, cambiando conforme va cambiando, van avanzando las generaciones. Y un caso que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, Patrick, no sé si lo has pensado, es, imagínate cómo eran los ovnis hace 20, 30 años. El típico platillo, todo feo, con 2 cúpulas arriba y abajo. Claro. Hoy por hoy, los ovnis son más estilizados, son como o son luces muy, no sé, o sea, es como otra tecnología. Digo yo, ¿qué será? Que nosotros, los ovnis de antes eran modelos viejos y ahora hay modelos más nuevos de ovnis. Es que Entonces, todas las yo que soy áreas. seguidor de este fenómeno, me ha llamado mucho la atención ver imágenes en los 80, 70, 80, 90 de ese ovni, digamos que feo, y ahora hoy por hoy ver naves triangulares, estilizadas, o sea, es raro, ¿no? Correcto. Si bien ellos llevan una tecnología evidentemente más avanzada que nosotros, manejan la materia como quieren, Sí. también nos venden una puesta en escena, como mencionábamos la vez anterior, de que supuestamente vienen de galaxias o lugares mucho más lejanos, Ujú, ujú. pero son interdimensionales, están en paralelo junto a nosotros. ¿Ya? Eso es también parte de la distracción.
Pero también se van actualizando en sus tecnologías, a pesar de estar avanzadas, aún así se siguen actualizando, que es lo que hace el humano acá en la Tierra, entre comillas. Claro, hay También. información obviamente escondida, tecnologías que no se muestran a la luz pública, Ujú. como la energía punto cero, la energía gratuita que se habla, entre otros elementos. Entonces, vamos actualizándonos. Nosotros lo vemos en sesión con los dispositivos e implantes. Nosotros Sí. también, al incorporar protocolos de ataque y ayudar a las personas, también ellos comienzan a actualizarse de lo que estamos haciendo. Entonces, tal como mencionaste al inicio, también existe como una estrategia militar en estos procesos y protocolos de poder quitar implantes, eliminar a las bestias y todo lo que significa liberarla del sometimiento de estas bestias. Y es impresionante ver cómo las cosas van avanzando en el tiempo-espacio, de manera que llegan a afectar, ¿verdad? Tanto nuestra línea de tiempo actual como otras líneas de tiempo. Fuera de acá no existe tiempo y espacio. Entonces, obviamente pueden interferir en otras líneas e ir generando todo eso. De ahí viene, siento yo también todo esto, lo que son las enfermedades generacionales, el carácter generacional. Si es que su papá era muy enojón o su abuelo tenía un gran carácter, entonces yo también tengo que tener ese carácter. Entonces, todo ese tipo de cosas que se van heredando, entre comillas, van haciendo que obviamente se incremente el poder de estos bichos sobre una generación entera en sí. Así Impresionante. es. No, tienen miles de estrategias, obviamente, para controlarnos. Y claro, cuando tú tratas de Así buscar es. alguna explicación a ello, saltan inmediatamente estas respuestas que el sistema te entrega, o creencias, o dogmas. Entonces, lo que mencionamos, te dejan ahí en el lugar de espectador, no puedes hacer nada, tienes que aceptarlo, no hay otra cosa, es así, es genético, generacional, qué sé yo. Pero si vemos el fondo, cómo está siendo todo esto manipulado y condicionando a la familia o a la persona para que tenga cierta actitud o conducta, uno ya comenzaría a tratarlos de otra forma, desde otra línea, desde otra área. ¿Ya? Así que es importante primero reconocernos lo que somos, como seres Sí, luz de alta frecuencia, que es lo que quieren interrumpir estas bestias. Pero al tomar conciencia de ello, ya nuestro humano luz, esa esencia comienza ya a palpar mucho más fuerte, a pulsar, a hacer una conexión. Y ahí comienza todo este proceso de cuestionar, investigar, buscar. Claro, las bestias no se van a quedar tranquilos porque la persona está despertando, ¿ya? Van a también activar su protocolo, pero hay que mantenernos firmes en esta estratégica pelea de liberación o lucha de liberación. así es. Patrick, pues yo súper contento de haberte tenido por acá. Obviamente vamos a seguir teniendo más programas. Hay muchas preguntas. Me gustaría quizás en el próximo programa hacerte algunas preguntas de la gente que ¿Sí? quedan por ahí. Así que en este video también en particular, si quieren dejar alguna pregunta en específico, que la dejen por aquí abajo. De igual manera, voy a estar dejando toda la información de tu contacto aquí abajo en un comentario fijado también. Algunas últimas palabras antes de irnos. Bueno, en observar la dinámica del trabajo que realizamos, analizar, reflexionar respecto a los mensajes que dejan el equipo de seres luz que trabajan con nosotros, es porque da más claridad, más empoderamiento. Es maravilloso la interacción que tenemos desde planos más sutiles, a pesar de lo impactante que puede ser encontrarse con un montón de entidades bestias, horribles bestias, y la forma en que nos acosan. Pero el fondo de la sesión, el mensaje, lo que se rescata ahí es importante para que las personas comiencen a hacerle sentido a la realidad de una situación que ocurre, está, se crea o no, está y que está condicionando a cada uno de nosotros. Pero tenemos la esperanza en esa conexión de mirarnos hacia adentro para liberarnos. Se puede, independiente que exista una técnica, pero se puede hacerlo de forma individual. El proceso puede que sea un poco más largo, ¿ya? Porque te vuela la cabeza esta nueva información, pero todo llega en base a esta nueva frecuencia que la persona comienza a incorporar de forma consciente. Así es. Esto es gran parte del despertar que estamos experimentando. Así que si esta información llegó a ti, no es casualidad. Es hora de que empecemos a actuar y que empezamos a movernos en pro de la liberación y del aumento, de la potencialización de este humano luz. Mi querido hermano Patrick, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias por tu invitación y feliz de seguir entregando más información y responder las preguntas que nos hagan en el trayecto las personas que vean esta entrevista. Un abrazo Perfecto. grande de luz.
Un abrazo grande y para todos los que estuvieron por acá, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.